Saludos desde las tierras ocultas de YouTube. Antes de comenzar esta misión, es momento de rendir homenaje a los verdaderos guerreros de esta aldea digital. Empezamos con el poderoso clan Senju, guardianes del bosque y corazón de esta comunidad. Son muchísimos y siempre están ahí, firmes, leales, como Asirama en modo fiesta. Gracias por bancar con todo, shinobis del Senju. Seguimos con el clan Uzumaki, los maestros del chakra infinito y la buena vibra. Ustedes son pocos, pero potentes, como Naruto con hambre. Gracias por ese apoyo nivel Rasengan gigante. Ahora, el legendario clan Uchiha. Inteligentes, intensos, y con Sharingan encendido todo el día. A ustedes no se les escapa ni un frame. Gracias por estar en la élite de este canal. Y por último, el rango más alto por el momento, más roto y más misterioso de toda la aldea. Los dioses Shinigami. Al principio era uno solo, caminando entre nosotros como si nada, pero ahora son tres. Tres seres que ya no se suscriben, se reencarnan en contenido puro. Dominan el algoritmo como si fuera un jutsu prohibido, y tienen tanto poder que podrían ganarle a Madara en una partida de uno. Gracias por ese apoyo nivel divinidad, ustedes ya están en el lore del canal. Fuera de broma, gracias a todos por el apoyo. Significa muchísimo para mí. Si todavía no sos parte de esta aldea, suscríbete, deja tu like, y seguí acompañándome en esta aventura Shinobi. Capítulo 16. Alguien dijo una vez que la persona más tranquila en la escena de un asesinato, si no es un agente de la ley, debe ser el asesino. Al fin y al cabo, solo quien comete el acto con sus propias manos permanecerá libre de fluctuaciones emocionales. Por supuesto, esta afirmación solo se aplica a los asesinos profesionales. Y la persona que logró evadir el seguimiento de Agatha varias veces, naturalmente, no es un individuo común y corriente. Strachey, puede que lo hayas adivinado, la mirada de Agatha se posó en el joven indiferente, y el conejo en sus brazos también lo miró fijamente, sus ojos escarlata rebosantes de extrañas emociones. En ese momento nadie se percató de sus expresiones. Muchos de los presentes en el lugar aún se estaban recuperando del inesperado giro de los acontecimientos y sus rostros estaban congelados por la sorpresa. Si no hubiera sido por la intervención de esos ninjas sombríos hace unos momentos, toda el área podría haber sido destruida por la explosión. Pero ¿cómo aparecieron esos ninjas de las sombras? Desaparecieron en las sombras de la esquina de la calle en un abrir y cerrar de ojos, pero a plena luz del día se movían como fantasmas, yendo y viniendo sin dejar rastro, tan enigmáticos como la brujería de una bruja. Por un momento, todos en la escena giraron la cabeza para mirar a Wanda. Fue Wanda quien nos salvó. Nos salvó 2 veces. Menos mal que el Vengador está aquí. No me imagino qué habría pasado si no, al escuchar los murmullos a su alrededor, Wanda se quedó perdida. Ella había sido afectada por la oleada de magia del caos anteriormente y no podía concentrarse en absoluto. En un instante, varios ninjas sombríos aparecieron y rápidamente se llevaron al hombre que llevaba el dispositivo explosivo. Wanda, dijiste que no sabías magia. Finn, de pie junto a ella, fingió sorpresa. Finn, no fui yo, Wanda negó con la cabeza. Estaba distraída antes. Mientras hablaba, se dio cuenta de algo. Si no era ella, entonces debía haber otro hechicero, o alguien con habilidades sobrehumanas, en el pueblo. Sin embargo, a simple vista, estos individuos no tenían malas intenciones. De lo contrario, no habrían intervenido en un momento tan crítico para salvar a la gente que estaba en la plaza. No seas modesta. Te dije que serías un genio mágico, dijo Finn, interrumpiendo su explicación. Después de todo, la mayoría de la gente en la escena ya creía que Wanda era una maga. Por mucho que ella lo negara, muchos estaban convencidos de que los había salvado. Una a una, la gente se acercó para expresar su gratitud. El evento benéfico tuvo que cancelarse debido al caos. Muchos resultaron heridos, algunos incluso yacían en charcos de sangre. Como organizador, Wilson asumió la responsabilidad y se comprometió a cubrir todas las pérdidas. Lo que debía ser una ocasión festiva terminó en tragedia. En el camino de regreso, Wanda se sintió incómoda por tomar crédito por algo que no había hecho. Esos ninjas de las sombras realmente no eran míos, insistió. Ajá, respondió Finn con indiferencia. Por cierto, ya tenemos al equipo de construcción que querías. Llévalos a la obra más tarde. Alguien se encargará del diseño. Bueno. Al ver su respuesta desdeñosa, Wanda supo que él no le creía y suspiró con resignación. Agnes, ¿quieres venir conmigo? Preguntó Finn, mirando a Agatha, que estaba detrás de ellos.
Me encantaría, pero hay algunos asuntos en casa que debo atender. Te veo luego, respondió Agatha. Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia el apartamento comunitario. Sin que nadie lo notara, un destello de energía oscura pasó por sus ojos azules mientras se iba, recordando a una antigua bruja de un castillo olvidado. De regreso a su apartamento, Agatha estaba junto a la ventana, mirando a Finn y Wanda desaparecer en la distancia. Su voz se volvió fría mientras murmuraba. Finn, ¿quién eres? ¿Un hombre común o un hechicero oscuro? Con un gesto de la mano, Agatha desapareció de la ventana y reapareció en la suite de Finn, en el piso de arriba. Dejó al conejo en el suelo y le ordenó. Ve, Strachey. Encuentra pruebas de su verdadera identidad. Mientras tanto, en la ciudad más cercana a Westview, un imponente edificio se alzaba prominentemente en el centro. Aunque carecía de muros altos, pocos se atrevían a acercarse. En la oficina del último piso del Bureau Sword, el director Hayward estaba sentado revisando un informe. Incidentes sobrenaturales han ocurrido con frecuencia en Westview durante los últimos 2 días. Justo ahora, misteriosos ninjas de las sombras aparecieron en West Square. Las imágenes de vigilancia muestran que pueden camuflarse entre las sombras. Desde la caída de Shield, Sword se ha hecho cargo de manejar casos sobrenaturales en todo el país, incluido el proyecto Visión heredado de Shield. ¿Westview? ¿Wanda no se hospeda allí? Preguntó el agente James. Director, ¿cree que Wanda está detrás de esto? Es una posibilidad que no podemos ignorar. Por eso les estoy asignando a Kid y a Mónica la tarea de investigar, dijo Hayward, mirando a los 2 agentes que tenía delante. No hay problema, respondió James con entusiasmo. Disfrutaba de los desafíos. Seguiré el ejemplo de la organización, añadió Mónica Rameau. Buena suerte. Aquí está la dirección actual de Wanda. Quizás quieras considerar quedarte en el mismo edificio, dijo Hayward, deslizando un archivo por la mesa. Allí estaba un nombre. Finn, el propietario del edificio 1 en los apartamentos comunitarios Westview. Más tarde esa tarde, Finn regresó a casa después de almorzar con Wanda. ¿Ha estado alguien aquí? Se preguntó en voz alta mientras se acercaba a su puerta. Sus sentidos agudizados detectaron una presencia inusual en el interior. Haga clic, empujó la puerta y encontró que la sala de estar parecía intacta. Ah, sonrió Finn con suficiencia. Agatha, eres más lista de lo que pensaba. Percibió la presencia persistente de Agatha. La anciana bruja había estado allí hacía poco, pero se había marchado con las manos vacías. Finn no se sorprendió. Había notado el comportamiento sospechoso de Agatha antes en la plaza. Después de todo, era una bruja con siglos de antigüedad. Si no hubiera sospechado de él, habría cuestionado su competencia. El hecho de que no lo hubiera confrontado directamente significaba que no había encontrado ninguna evidencia concreta. Su sistema no había disparado ninguna alerta, lo que confirmaba que su identidad permanecía oculta. Parece que tendré que ocuparme de Agatha más pronto que tarde, pensó Finn. En silencio. Mientras reflexionaba, comenzó a crear un hechizo, inspirándose en recuerdos de su vida pasada. Comparada con Wanda, Agatha era más fácil de manejar. La diferencia de poder entre ellos residía en la magia del caos de Wanda. Sin ella, Agatha era vulnerable. Quizás el arte de la espiritualización, reflexionó Finn. Puede matar sin dejar rastro. El arte de la espiritualización, una técnica prohibida de rango S, permitía al usuario separar su espíritu de su cuerpo, manipular a los enemigos a distancia e incluso destruir su forma física. Era algo parecido al sueño de Wanda caminando en Doctor Strange 2, aunque una versión más débil. Sin embargo, todo lo que Finn creó fue mejorado más allá de su forma original. Por ejemplo, su versión de Avada Kedavra podía atacar a múltiples objetivos, a diferencia del original. Comencemos, dijo Finn levantando las manos. La familiar extensión de estrellas se extendió sobre él mientras comenzó a crear el nuevo hechizo capítulo 17. El mar de estrellas envolvía la sala, con las puertas y ventanas cerradas. Las estrellas brillaban por doquier, emitiendo un tenue resplandor. Toda la tarde, Finn estuvo inmerso en la magia de la creación. A veces, el proceso le parecía profundamente milagroso, como si pudiera percibir las ondas de elementos a su alrededor, haciéndole parecer que todo en el universo estaba bajo su control. Pero a medida que pasaba la tarde, Finn no logró completar la creación del arte de la espiritualización. La técnica de espiritualización era diferente a la del cuerpo de las sombras. La primera era conceptualmente más compleja que la segunda. Sin mencionar que, en el universo Marvel, cualquier técnica espiritual que creara sería naturalmente más poderosa que la versión original.
En otras palabras, solo había tomado prestado el concepto de la técnica de espiritualización. En realidad, la creación fue una técnica completamente diferente. Como resultado, el tiempo necesario para crear el arte de la espiritualización había aumentado. Además, tenía que lidiar con Agatha Harkness, la bruja más poderosa de la Tierra, que había vivido durante siglos. Su fuerza no debía subestimarse. Parece que tardará al menos 20 días en completarse, murmuró Finn. Esa noche, después de cenar, Finn regresó a casa y sacó el orbe de luz que contenía la técnica de espiritualización. Tras percibirlo, descubrió que aún quedaban muchos defectos por corregir. Soltó el orbe de luz y decidió continuar mañana. Al fin y al cabo, el problema no se podía solucionar de una sola vez. Como autoproclamado holgazán, Finn sabía que no podía dedicar todo su tiempo a ello. A veces, solo necesitaba recostarse y relajarse. Los humanos nacen para vivir, no solo para sobrevivir. Sentarse en el sofá, beber una bebida y ver una película favorita antes de acostarse era sin duda una de las mejores maneras de disfrutar la vida. El cine, una de las 8 grandes artes, fue el mayor invento del siglo XX. Una buena película podía guiar la mente del público y despertar sus emociones, al igual que la literatura. Además, la estética de las películas era agradable a la vista. Pero, Finn prefería ver películas para dormirse. Tumbado en el sofá, sus párpados se volvieron pesados. Su visión se nubló y, finalmente, se quedó dormido. Auge. El reloj de la pared marcaba las 6 de la mañana siguiente. Un golpe en la puerta despertó a Finn. Al mirar la hora, vio que aún faltaba media hora para que sonara la alarma. ¿Quién carajo está tocando tan temprano? Hacer clic, disculpe, ¿hay alguna habitación disponible para alquilar? Cuando abrió la puerta, un hombre y una mujer estaban afuera, con maletas en la mano, sonriendo. La expresión de Finn se tornó disgustada. ¿Llamas tan temprano solo para alquilar un lugar? Lo más molesto por la mañana era que me despertaran antes de que sonara la alarma. Lo siento, señor. Finn. Soy Jimmy Woo. Acabamos de llegar a la ciudad hoy y necesitamos una habitación urgentemente. Disculpe la molestia tan temprano, respondió el hombre con sinceridad. Jimmy Woo. Finn se sorprendió un poco al escuchar el nombre y al instante se despertó más. Reconoció al hombre que tenía delante. Era un exagente de S.H.I.E.L.D. Tras el colapso de S.H.I.E.L.D., se unió a SWORD y formó parte de su equipo de investigación. La mujer de piel oscura y cabello rizado que estaba a su lado era Mónica Rambeau, también agente de SWORD. Ambos habían aparecido en WandaVision. Madre mía. Primero, Bruja Escarlata, luego Agatha, y ahora agentes de SWORD. ¿Acaso este edificio tiene algún tipo de atracción gravitatoria para las figuras principales de Marvel? Pero como ya habían llegado, Finn no vio motivo para rechazarlos. Tomó una llave de un armario cerca de la puerta y la arrojó. Hay una habitación disponible. Primero, deja tus cosas y luego vuelve a pagar el alquiler. No le faltaba dinero, pero como la casa estaba vacía, pensó que era mejor alquilarla. Era muy probable que SWORD estuviera aquí debido a los eventos sobrenaturales que estaban sucediendo últimamente. No es que a Finn le importara. Después de todo, eran solo humanos normales, no representaban ninguna amenaza para él. Gracias, dijo Jimmy Woo, tomando la llave aturdido. Este casero era, sorprendentemente tranquilo. Tras despedir a los 2 agentes de SWORD, Finn ya no tenía sueño. Tras un baño rápido, se dirigió a una cafetería a desayunar. No llamó a Wanda. La bruja todavía estaba dormida. Después del desayuno, regresó a casa y reanudó su trabajo en la magia. El proceso no fue demasiado aburrido. Al fin y al cabo, todo depende del significado que cada uno le dé. A algunos les emociona ver fútbol, mientras que a otros les apasionan los videojuegos. Todo se reduce al interés personal. Cuando alguien disfruta de lo que hace, no importa lo tedioso que parezca, aún puede encontrar alegría en ello. Finn era igual. La mañana pasó volando. Por la tarde, en lugar de continuar con su trabajo, optó por relajarse con algunos videojuegos. Durante ese tiempo, Jimmy Woo regresó a pagar el alquiler. Como era de esperar, hizo muchas preguntas, la mayoría relacionadas con Wanda. Claramente, SWORD creía que los incidentes sobrenaturales estaban relacionados con ella. Nadie sospechó de Finn. Y Finn estaba más que feliz de mantenerlo así. Durante el mes siguiente, la vida en Westview transcurrió sin incidentes. Finn se mantuvo fiel a su rutina habitual. Pasar las mañanas perfeccionando su versión mágica de la técnica de espiritualización y disfrutar del entretenimiento por las tardes.
O, a veces, Wanda lo arrastraba a salir a caminar o a conversar. Tras más de 10 días juntos, empezó a buscarlo cada vez más. Para quienes no lo conocían, parecían casi inseparables. Para Finn, esta fue una buena noticia. El estado depresivo de Wanda se había desvanecido gradualmente. Su estrategia anterior había funcionado sin duda. Su optimismo se estaba contagiando a ella. Con el tiempo, no tendría que preocuparse de que ella perdiera el control. En cuanto a Agatha Harkness, la vieja bruja todavía aparecía por allí, siempre cuando estaba con Wanda. Todavía no había encontrado ninguna evidencia o pista concreta y no lo había confrontado directamente. Mientras la identidad de Finn permaneciera sin confirmar, su sistema no registraría un fallo en la ocultación. Sin embargo, era obvio que Agatha ya lo veía como un competidor, temiendo que pudiera tomar la magia del caos de Wanda para sí mismo. Cada vez que los veía juntos, parecía que quería destrozar a Finn. El tiempo pasó rápido. Un mes pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. Una noche, Finn acababa de terminar de jugar cuando sonó una notificación en su cabeza. Din. El anfitrión ha permanecido oculto con éxito durante 9 meses. Sigan trabajando duro. Capítulo 18. El anfitrión se ocultó con éxito durante 9 meses. Sigan esforzándose. Ha pasado otro mes. Finn se quitó los auriculares y escuchó el sonido de la notificación resonando en su mente. Una oleada de alivio lo invadió. Un paso más cerca de escondernos durante un año entero. Si pudiera superar los últimos 3 meses, desbloquearía nuevas recompensas. Mirándolo ahora, aparte del factor incierto de Agatha, no debería haber ningún otro problema. Y durante este periodo, Finn casi había perfeccionado la técnica de transformación espiritual mediante modificaciones mágicas. No tardaría mucho en poder finalmente enfrentarse a la vieja bruja. En cuanto a Wanda, se había estabilizado recientemente y el dolor que una vez sintió por Visión se había desvanecido gradualmente. Después de todo, su conexión con Visión siempre había estado ligada a la gema de la mente. Las habilidades de Wanda provenían de la gema de la mente, que creó un vínculo único entre ellas. No era solo amor, había algo más profundo, algo difícil de definir. Además, no era seguro si su magia del caos se saldría de control. Todo este concepto siempre fue complicado. Había múltiples teorías. Algunos creían que la magia del caos era una herramienta utilizada por las fuerzas oscuras, que les permitía poseer y corromper a su portador. Cualquiera que absorbiera magia del caos eventualmente se convertiría en un recipiente para un ser antiguo, lo que llevaría a la posesión o algo peor. Otros argumentaron que la magia del caos ejercida por Wanda en el MCU no tenía conexión con ninguna deidad o entidad externa. La gente tenía sus propias interpretaciones. Este podría ser el verdadero encanto del multiverso Marvel. Finn se levantó de su escritorio, estirando los brazos mientras suspiraba con una mezcla de diversión e impotencia. El universo cinematográfico de Marvel había evolucionado rápidamente, adentrándose en el concepto de realidades múltiples. La aparición conjunta de los 3 Spider-Man había sido uno de los momentos más destacados. Mientras pensaba en ello, de repente recordó algo. Casi me olvido de Spider-Man. Los acontecimientos de Spider-Man, lejos de casa y los planes de Misterio ocurrían en esta época. Con Wanda controlando Westview, las cosas podrían cambiar. La línea temporal de Spider-Man podría verse afectada. Finn se sentó rápidamente y buscó novedades. Había informes sobre Spider-Man combatiendo el crimen en Nueva York por todas partes. Aparte de eso, no se produjeron incidentes importantes. El chasquido causado por Thanos había borrado la mitad de la vida en el universo, pero también había reducido drásticamente el crimen. Por una vez, el mundo había entrado en un breve período de paz. Pero esto fue solo la calma antes de la tormenta. Tras un breve respiro, emociones que habían permanecido enterradas durante años resurgieron. El caos era inevitable. Y en el centro de todo estaba la próxima batalla de Spider-Man con Misterio. Un hombre destrozado por el mundo. Usando la tecnología de Stark, había buscado desesperadamente reconocimiento, queriendo convencer al mundo de que él era el legítimo sucesor de Iron Man. Para lograr su objetivo, orquestó la destrucción, manipuló las percepciones y arriesgó vidas inocentes, todo solo para elevar su propia leyenda. Ese nunca fue el camino de un verdadero héroe. Aún no ha sucedido, Finn murmuró para sí mismo antes de que algo hiciera clic. Espera, las clases empiezan en septiembre. Peter Parker debería irse pronto a Venecia. En Estados Unidos, las clases en la escuela secundaria normalmente se reanudan en septiembre.
Para ayudar a reintegrar a los estudiantes que habían desaparecido durante el blip, las escuelas organizaron viajes especiales, dándoles la oportunidad de reconectarse. ¿Y el viaje de Midtown High? Un viaje de estudios a Venecia, Italia. Ahora, la línea de tiempo estaba tomando forma. Primero, el incidente misterio. Luego la transformación de Wanda en la Bruja Escarlata. Después de eso, los tres Spider-Man unen sus fuerzas. La crisis del multiverso del Doctor Strange se produjo al final, lo que significa que fue en ese momento cuando las cosas se saldrían de control. No debería haber ningún vacío en la línea de tiempo ahora. Después de organizar sus pensamientos, Finn miró el reloj. Ya eran más de las 6 de la tarde, hora de cenar. Se reclinó en su silla, pensando qué comer. Auge. Un suave golpe en la puerta. Finn, ¿estás en casa? Reconoció la voz al instante. Era Wanda. ¿Quieres que cenemos juntos? Finn abrió la puerta y su saludo fue casi automático. Últimamente, Wanda había adquirido la costumbre de pasarse por casa a la hora de la cena. ¿Prefieres comer solo? Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Wanda. La tristeza que una vez nubló sus ojos se había desvanecido, reemplazada por algo más suave. Finn sonrió. Preferiría comer con una bella dama. Tomó su abrigo y preguntó, ¿qué tal ese lugar mexicano otra vez? 6 aparte de ese, no habían explorado muchos restaurantes. Los sabores se habían vuelto familiares, y la destreza del chef era innegablemente auténtica. No, quiero invitarte a mi casa a cenar. Wanda dudó antes de decirlo. ¿Tu lugar? Finn parpadeó, desconcertado por un momento. Al notar su reacción, Wanda añadió rápidamente, solo como agradecimiento. Por todo lo que has hecho este mes, especialmente por ayudar con las reparaciones de la casa. Fuiste tú quien llamó a los contratistas. Finn se quedó quieto por un momento, procesando sus palabras. Ella estaba diciendo mucho, todo a la vez. ¿Por qué sentía como si estuviera poniendo excusas por culpa? No te preocupes, realmente sé cocinar. Al ver su vacilación, Wanda habló de nuevo, con voz más suave esta vez. La verdad es que no estaba del todo segura de por qué había invitado a Finn. Quizás fue por todo lo que había hecho por ella. Quizás fue porque sentía que le debía algo. O tal vez, solo tal vez, simplemente quería su compañía. Capítulo 19. Wanda no sabía exactamente cuándo empezó, pero poco a poco se dio cuenta de que tenía un sentimiento indescriptible por el apuesto y soleado joven que tenía delante. Tal vez fue su actitud hacia la vida lo que la influyó durante el mes que estuvieron juntos. Especialmente aquel momento en el restaurante mexicano, su visión de la vida, su manera de ver el mundo, le había dejado una profunda impresión. Este hombre sentía una inexplicable atracción por ella. En ese momento, Wanda vio que no hablaba y no pudo evitar sentirse un poco deprimida. ¿Seguro que no vienes? Ya he preparado todos los platos con antelación, dijo con un deje de expectación en la voz. Dado que la propia Vengadora está cocinando, definitivamente no puedo perdérmelo, respondió Finn con una sonrisa. Su silencio anterior no fue una vacilación, fue puramente accidental. Antes, era normal que la hermosa bruja lo invitara a comer o a dar un paseo y charlar de vez en cuando. Entre amigos, eso estaba perfectamente bien. Pero una invitación no solicitada a cenar en casa, bueno, eso era un asunto completamente diferente. Piénsalo. Hombre solitario, mujer solitaria, tos. Finn admitió que, por un momento, su mente había ido en la dirección equivocada. Pero que Wanda lo invitara a cenar no era nada extraño. Era solo una comida, y encajaba con la personalidad abierta y libre que había desarrollado en Estados Unidos. Después de un rato, los dos llegaron a la siguiente suite. Tal como Wanda había dicho, había varios platos en la mesa. Había platillos mexicanos y, sorprendentemente, cuencos, cuchillos, carne y tenedores estaban cuidadosamente colocados junto a ellos. Finn arqueó una ceja, divertido. Wanda, ¿estás segura de que no eres mexicana? Me llevaste a comer comida mexicana durante un mes entero. Wanda le lanzó una mirada juguetona. Después de un mes entero de comer comida mexicana, ya dominaba la cocina. No, Wanda, tú eres inteligente, respondió Finn. Se sentó, cogió sus cuchillos y tenedores y de inmediato se lanzó a comer un generoso bocado de carne. La textura grasosa pero no grasosa, el equilibrio perfecto de carne magra, el rico sabor que estallaba en su boca. Era increíble. Combinarlo con un bocado de arroz esponjoso solo lo hizo más adictivo. Finn comió unos bocados más, con creciente curiosidad. ¿Es tu primera vez cocinando comida mexicana? La segunda vez.
Lo probé ayer, admitió Wanda, observando atentamente su reacción. Al ver su expresión de sorpresa, no pudo evitar sentirse satisfecha. Me equivoqué antes, dijo Finn, negando con la cabeza. No solo eres inteligente, eres un genio. Recordó sus propios intentos de cocinar en el pasado. Como alguien que creció con la cocina mexicana, había intentado prepararla varias veces. Pero siempre era un desastre. Una vez, no controló bien el calor y terminó con un desastre seco y demasiado cocido, pero no lo admitiría. Sería demasiado vergonzoso. Una cosa era segura. Cocinar definitivamente requería habilidad. ¿Cómo puede haber tantos genios? Siempre lo dices, dijo Wanda, poniendo los ojos en blanco y sonriendo con impotencia. Este tipo, cada vez que ella hacía algo impresionante, ya fuera magia o cualquier otra cosa, él la llamaba genio. Pero ni siquiera había tocado ningún libro de magia. Porque me gusta decir la verdad, dijo Finn casualmente. Wanda suspiró y le acercó el plato de verduras. Come más verduras y habla menos. Finn se rió entre dientes pero obedeció. Wanda, que normalmente era tranquila, se encontró hablando más cuando estaba con él. Ella miró al hombre frente a ella, su rostro relajado mientras disfrutaba la comida, y un pensamiento cruzó su mente. Finn, tienes razón, dijo, con un tono repentinamente serio. Han pasado 5 años en el mundo real, es hora de mirar hacia adelante. Finn se congeló por un segundo. Él sabía exactamente de qué estaba hablando. Visión. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Wanda lo había mencionado algunas veces. Pero cada vez, se detenía a mitad de camino y cambiaba rápidamente de tema. Ahora, oírla decir eso tan directamente, le sorprendió. Una cosa era sentir que sus emociones se habían estabilizado, que poco a poco estaba dejando ir el pasado, pero otra cosa muy distinta fue oírlo de su propia boca. ¿Lo has pensado bien? Preguntó Finn, todavía procesándolo. Wanda asintió. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Finn. Entonces, felicidades por dar otro paso hacia tu nueva vida. Levantó su copa y tomó un sorbo de vino. Guau, guau, guau. Ahora no tenía que preocuparse constantemente de que la magia del caos dentro de ella se saliera de control. Pensándolo bien, preguntó. Entonces, ¿tienes alguna meta nueva? Los Vengadores han cambiado. Steve y Tony se han ido. No quiero volver, dijo Wanda, tomando un sorbo de vino tinto. Sus viejos amigos ya no estaban allí. No había motivo para volver. Además, nunca le había gustado especialmente ir a misiones. Volver atrás ahora significaría volver a convertirse en una herramienta del gobierno. Ella ya había experimentado los acuerdos de Sokovia. Ella sabía cómo los superiores realmente veían a los Vengadores. No como personas, sino como armas que debían controlarse. Wanda, tienes un don para la cocina buenísimo. Podrías abrir un restaurante mexicano en el futuro, bromeó Finn. Sería tu cliente más fiel. Tras comer el último trozo de carne, seguía un poco insatisfecho. Es la primera vez que como algo tan rico. El condimento y el picante son la clave, dijo Wanda, observándolo divertida. Finn asintió. Deja un regusto que te hace querer más, pero antes de que pudiera decir algo más, Wanda lo interrumpió de repente. En realidad, Finn, te invité esta noche por otra razón. Su voz era tranquila, pero sus ojos, que brillaban débilmente con una luz escarlata, estaban fijados en él intensamente. Finn hizo una pausa. ¿Qué es? Él se giró para mirarla, confundido. Había bebido un poco de vino y su piel clara ahora tenía un tono rosado, casi tan rojo como su nombre en clave. Un leve y embriagador rubor se extendió por su rostro, haciéndola lucir diferente. Por un momento, la habitación fría pareció calentarse. De repente la atmósfera se sintió un poco extraña. PD. El sistema de clasificación es SSR, de menor a mayor. Capítulo 20. ¿Qué pasa? Finn miró los ojos melancólicos de la bruja, y bajo la cálida luz naranja, su rostro parecía estar velado por una delicada capa de tul, lo que hacía sentir una necesidad incontrolable de descubrirlo más. Exudaba una fragancia tenue, sutilmente mezclada con el aroma del vino. La atmósfera en la habitación cambió gradualmente, volviéndose cada vez más tensa y extraña. En realidad no es gran cosa, dijo Wanda, sintiendo el cambio y tosiendo apresuradamente 2 veces mientras se enderezaba. Ella no sabía por qué, pero su pecho latía violentamente, e incluso después de tomar varias respiraciones profundas, no podía calmarlo. Si está bien, regresaré primero, dijo Finn, presa del pánico. La habitación se sentía pesada.
Una hermosa mujer de piel clara, una figura notable y un comportamiento ligeramente borracho estaba sentada frente a él, respirando profundamente. Finn se preguntó si Wanda era consciente del efecto que su presencia tenía sobre él. Era difícil para un hombre, especialmente en esta situación. No, en realidad solo quería invitarte a viajar a Venecia conmigo, soltó Wanda de repente. Al mencionar la palabra viajar, Finn se quedó paralizado, completamente confundido. Yo. ¿Quieres que vaya contigo? Miró a Wanda con incredulidad, mientras el ambiente extraño en la habitación se intensificaba. Antes de entrar, había presentido que algo raro le pasaba. Y ahora, oír que quería acompañarla en un viaje a Venecia lo dejaba perplejo. ¿Por qué? El rostro de Finn estaba lleno de confusión. Wanda, ¿estás segura de que no te afectó la magia del caos? ¿O algo más, te golpeó demasiado fuerte? No digas tonterías, interrumpió Wanda rápidamente, visiblemente nerviosa. No es nada de eso. Solo quiero empezar de cero, encontrar un lugar donde relajarme. Compré un paquete a Venecia en una agencia de viajes. Temiendo que él pudiera malinterpretarlo, explicó rápidamente y sacó 2 papeles de su bolsillo, cada uno mostrando hermosas imágenes de Venecia. Ella continuó. Finn, eres mi único amigo aquí. ¿Quieres venir conmigo? Finn dudó un momento y luego asintió. Está bien. Aunque sonara absurdo, no había abandonado Svieutown desde que llegó al universo Marvel. Quedándose en la ciudad, esperando el momento perfecto para esconderse, ahora, la hermosa bruja escarlata lo estaba invitando. ¿Y cómo iba a dejar pasar la oportunidad de acompañar a una mujer deslumbrante en un viaje? Además, esta podría ser una oportunidad de conocer a Spider-Man o Misterio, 2 novatos en el mundo de los héroes. Uno lleno de potencial y el otro astuto y peligroso. Eres tan amable, Finn, le sonrió Wanda, sus ojos brillando en la tenue luz. Su sonrisa, coqueta y juguetona, conmovió profundamente a Finn. Este mes contigo ha sido el más feliz desde que volví de Blip, añadió con voz suave y un toque de cariño genuino. Finn se perdió momentáneamente en su mirada. Tuvo que admitir que la apariencia de Wanda en este universo era diferente a la que había visto en televisión. Era más refinada, con una fuerte estructura ósea americana, pero aún irradiaba un aura de travesura. A menudo se decía que cuanto más poderosa era una bruja, más hermosa se volvía, con un encanto abrumador que atraía a la gente. ¿Y Wanda Maximoff? Ella era la viva imagen de esa leyenda. Incluso los gestos más pequeños e involuntarios podrían hacer que alguien pierda el control. Wanda tosió de nuevo, sacando a Finn de su trance. Al darse cuenta de que lo había estado mirando, Finn recuperó rápidamente la compostura, ahora avergonzado. Wanda, sabes, te conformas fácilmente. Iré contigo, pero espero que este viaje te ayude a encontrar algo en que concentrarte, una nueva meta en la vida. Es tarde, debería irme, dijo Finn apresuradamente, su tono un poco apresurado mientras se levantaba para irse. Tenía miedo sincero de que si se quedaba más tiempo, no podría controlarse. Buenas noches, Finn, dijo Wanda con una sonrisa, observando su salida nerviosa. Cuando la puerta se cerró, sacó el sobre de su bolsillo. Los documentos de la agencia de viajes estaban dentro, y en la portada estaban escritos en negrita las palabras pase de pareja. Guardó los papeles en su bolsillo. Sus ojos ligeramente achispados brillaban con picardía mientras murmuraba para sí misma. Olvidé mencionar que ya encontré un nuevo objetivo. Mientras tanto, en otra parte del mundo, México, Tlaxcala. En el vasto desierto, una camioneta negra atravesaba el camino de tierra amarilla, levantando polvo y escombros a su paso. Los fuertes vientos soplaron, dividiendo rápidamente las nubes de polvo mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad. Minutos después, el todoterreno llegó a un pueblo en ruinas, con sus edificios derrumbados en montones de escombros. Los pocos supervivientes salieron tambaleándose de las ruinas, muchos de ellos cojeando o mostrando signos de dolor. La ciudad claramente acababa de sufrir una catástrofe. Crack, boom. Un hombre negro salió del vehículo y observó la destrucción que lo rodeaba. Furia, cada desastre no es el fin del mundo, es solo un gran huracán, comentó el agente Illa, que estaba sentado en el asiento del copiloto. Un huracán. La gente ha estado reportando haber visto un rostro humano en el huracán, y ahora está sucediendo en varios lugares de México, murmuró Nick Fury, con el ceño fruncido oscureciendo su rostro mientras buscaba entre las ruinas cualquier señal de lo que podría haber sucedido. De repente, el suelo tembló. Boom. Boom. El débil ruido se convirtió rápidamente en un violento temblor, como si se acercara un terremoto.
El pánico se extendió entre la multitud de refugiados mientras corrían a buscar refugio. «Hijo de puta», murmuró Nick Fury, instintivamente tomando el arma que llevaba en la cintura. Se giró hacia las ruinas temblorosas detrás de él, preparándose para lo que viniera después. Auge. Una enorme figura surgió del suelo, elevándose como un titán, dominando todo lo que lo rodeaba. «Fury, tenías razón», comentó el agente Illa, con la voz temblorosa por el miedo. «Mierda, ¿qué demonios es eso?», murmuró Fury, frunciendo el ceño mientras se preparaba para actuar. Antes de que pudiera levantar su arma, escuchó un ruido extraño detrás de él. Al darse la vuelta, vio una nube de niebla verde que aparecía de la nada, seguida de un casco con forma de pecera flotando sobre él. Un hombre con uniforme de batalla salió, completamente imperturbable ante el caos. «Aunque no sé dónde demonios estoy, lo diré. Quítate del camino, yo me encargo de este tipo», dijo Misterio, con la voz apagada por el casco al quitárselo, para volver a ponérselo casi de inmediato. Con un movimiento rápido, Misterio expulsó una niebla verde de su traje y corrió hacia la criatura gigante en la distancia. Nick Fury observó con incredulidad cómo las dos figuras chocaban y se dio cuenta de que la situación estaba a punto de empeorar mucho más de lo esperado. «Maldita sea. ¿Quién es este tipo con la pecera en la cabeza?», murmuró Fury, con evidente frustración al observar la caótica escena que se desarrollaba ante él. Capítulo 21. Ciudad de Westview. A la mañana siguiente. El cielo estaba brillante y el sol brillaba tenuemente. El clima era ligeramente fresco a las 6, y la mayoría de la gente seguía acurrucada en sus camas, profundamente dormida. Un crack, sin embargo, temprano en la mañana, alguien llamó a la puerta de Finn. «Finn, date prisa. Todavía tenemos que conducir hasta Nueva York para tomar el vuelo de la tarde». Wanda llevaba una maleta, su lindo rostro lleno de anticipación por el viaje. «Wanda, eres poderosa. Deberías usar magia para llevarnos a Nueva York y así poder dormir media hora más». Finn miró la hora. Normalmente se despierta a las 6:30, pero hoy se vio obligado a levantarse a las 5:30 para lavarse y preparar su equipaje. «Estamos de viaje, no en una misión de los Vengadores, así que no esperes que use magia». Wanda lo empujó hacia el ascensor. «Date prisa, puedes dormir en el coche». Cuando bajaron, el taxi llevaba un rato esperando. Justo cuando ambos subieron al coche, se abrió una ventana del 8º piso del apartamento. Agatha se asomó a la mitad y su voz resonó. «¿A dónde vas?» «Viajar». Finn todavía estaba un poco aturdido, pero cuando vio a Agatha, inmediatamente se puso alerta. Casi se había olvidado de la vieja bruja. Ahora que Wanda viajaba con él, ¿Agatha malinterpretaría la situación? Antes de que Finn pudiera pensar demasiado, el taxista pisó el acelerador y el coche salió a toda velocidad como un caballo salvaje desbocado. En un instante, el coche desapareció en el horizonte de la calle. «Strachey, este maldito tipo se llevó a Wanda. ¿Deberíamos seguirlo?» Agatha Nix acarició al conejo que tenía en brazos, un aura negra brillaba en sus ojos mientras miraba en la dirección en la que había desaparecido el coche. Westview Town está ubicada en una zona relativamente remota. Incluso contando con la autopista hasta la ciudad de Nueva York, se necesitaría una mañana entera para llegar allí sin parar a descansar. Pero el aeropuerto internacional de la ciudad de Nueva York es el más cercano a Westview Town. Otros aeropuertos internacionales solo se pueden encontrar en Los Ángeles, que está más lejos. Durante el camino, Finn durmió casi todo el tiempo, no porque fuera perezoso, sino porque el largo viaje era demasiado aburrido y siempre lo dejaba somnoliento. Wanda, que estaba sentada a su lado, no parecía aburrida en absoluto. Ella disfrutó del paisaje a lo largo del camino desde el comienzo del recorrido y ocasionalmente tomó fotografías para mostrárselas. Tal vez el corazón de Wanda había estado reprimido por mucho tiempo, y ahora que poco a poco se estaba liberando, se comportaba felizmente como una niña en ciertas cosas. Pero después de unas horas, ella también se quedó dormida, aturdida. Porque, Finn se despertó y encontró a Wanda, la bruja, acurrucada en la silla, durmiendo plácidamente. Sacudió la cabeza con impotencia. Wanda no perdió el control y no hubo desenlaces trágicos. Pero todo parecía ir en la dirección opuesta. No podía descifrar la dirección, pero sabía que no podía descifrar la mente de Wanda en este momento. Olvídalo. Ya que estás aquí, disfrutemos primero del viaje a Venecia. Finn era optimista por naturaleza. En su vida anterior, la premisa de su trabajo era disfrutar de la vida. Lo mismo ocurrió ahora que estaba en el universo Marvel. Esperaba que este viaje no lo decepcionara. Tarde.
Aeropuerto Internacional de Nueva York. Zona de espera. Finn, espera aquí. Voy a comprar 2 botellas de agua. Wanda dejó la maleta, se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia la tienda de conveniencia. Por fin ha llegado el momento de registrarse. Finn se quedó allí, aburrido, mirando las instrucciones de registro. Había estado sentado en un coche toda la mañana y ahora estaba a punto de subir a un avión. De repente, se dio cuenta de que viajar no era tan divertido como parecía, bulto. Justo cuando estaba pensando, una figura con la cabeza agacha de repente chocó contra él desde un costado. Oh, lo siento, señor. No lo vi ahí parado. Peter Parker parecía avergonzado. Lo habían encontrado con su traje de Spider-Man durante el control de seguridad, y el personal definitivamente lo había confundido con un pijama de bebé. Culpó a la tía May por empacar el traje en la maleta sin su permiso, y desde entonces se ha estado quejando de ello. Inesperadamente, chocó accidentalmente con alguien. Está bien. Finn miró hacia arriba y se quedó congelado. Porque reconoció al niño que tenía delante. Era Peter Parker. No lo podía creer, la noche anterior había mencionado al pequeño hombre araña y ahora se lo encontraba hoy. Señor, lamento mucho lo de antes. Peter Parker se sintió aliviado cuando vio que el hombre no estaba enojado. Peter, ¿qué haces aquí? En ese momento, Wanda, que acababa de regresar de la tienda de conveniencia, se sorprendió al ver a Peter. Wanda. No puedo creer que te haya encontrado aquí. Pedro estaba igualmente sorprendido. Él y Wanda eran Vengadores. Se conocieron en la base de los Vengadores e incluso se enemistaron durante la Guerra Civil de los Vengadores. Mi amigo y yo vamos de viaje a Venecia. Wanda dijo, y luego se giró para explicarle a Finn. Peter es el sobrino de un amigo mío. Hola, mi nombre es Finn. Finn no reveló mucho. Después de todo, el pequeño Spider-Man tenía que mantener su identidad a salvo. No causaría ningún problema, no mientras disfruta de su viaje. Al acercarse la hora de embarque, los tres conversaron un rato antes de formar fila para abordar el avión. Para su sorpresa, estaban en el mismo vuelo. Y lo que fue aún más coincidente es que estaban sentados uno cerca del otro. ¿Crees que nos alojaremos en el mismo hotel? Finn no pudo evitar bromear. Para su diversión, sus palabras resultaron ser ciertas. Cuando llegaron al hotel, y Finn y Wanda entraron por la puerta lateral, vieron a Peter entrando con sus compañeros de clase. Finn, tienes la boca demasiado afilada. Wanda no pudo evitar sonreír. Parece que estamos destinados a conocer al sobrino de tu amigo, sonrió Finn. A Finn no le importó en absoluto. De hecho, estaba feliz porque le daba la oportunidad de presenciar una película de superhéroes de la vida real, protagonizada nada menos que por Misterio. Iba a ser una película, literalmente. Wanda, ¿en qué habitación estamos? Estoy un poco cansada después de volar todo el día. Se estiró, luciendo exhausto. Necesito decirte algo. Prepárate mentalmente. Wanda bajó ligeramente la cabeza, miró el papel que tenía en la mano y su expresión se volvió un poco sombría. Parecía que había pasado algo por alto. Adelante. Finn estaba demasiado cansado para notar el repentino cambio de comportamiento de Wanda. Se estiró de nuevo. Sin embargo, al segundo siguiente, las palabras de Wanda lo congelaron. Como el hotel ha reservado habitaciones para nosotros, los dos solo tenemos una habitación. Capítulo 22. En este momento. El vestíbulo en el segundo piso del hotel. Solo una habitación. Finn no era el único que estaba furioso. El pequeño Spider-Man, Peter, inmediatamente adoptó una expresión amarga al enterarse de la noticia, lleno de reticencia. Peter, esto sí que es una buena noticia. Podemos ir de incógnito, superhéroe, y la bruja escarlata también. Al buen amigo Ned no pareció importarle y le levantó una ceja. Peter Parker estaba un poco disgustado, pero al final solo pudo llegar a un acuerdo. Después de todo, ya estaban en Venecia. No había forma de regresar. Estaba planeando una confesión romántica con MJ. La despedida de la ciudad del agua de Venecia fue sin duda un acontecimiento memorable que no hay que perderse. Allende. Finn frunció el ceño y miró a Wanda Maximoff, que estaba a su lado. Wanda, ¿estás segura de que no estás bromeando? En realidad, sabía en su corazón que Wanda probablemente no lo había hecho a propósito. Claramente era un problema con el hotel. En la línea temporal original, el pequeño Spider-Man también se veía obligado a compartir habitación con 2 personas. Las malas condiciones del hotel eran las culpables. No te preocupes, hay 2 camas en la habitación, literas.
Wanda acababa de darse cuenta de que la habitación estaba destinada a 2 personas. Ella tenía sentimientos por Finn, pero no era una especie de coqueta imprudente. Además, era un poco introvertida y tenía una personalidad reservada, por lo que era imposible que hiciera algo inapropiado. Olvídalo. Estoy cansado. Primero recuperaré el sueño y luego pensaré en otra cosa. Finn bostezó y se registró con su equipaje. ¡Qué coincidencia! Su habitación estaba justo al lado de la de Peter Parker. Hola, señor. Finn. Nos volvemos a encontrar. Y Wanda también. Peter llevó su equipaje a su habitación, pero luego asomó la cabeza nuevamente, señalando a Finn y mirando a Wanda, que todavía estaba hablando con la recepción en la distancia. Señor Finn, ¿cuál es su relación con Wanda? Ustedes dos, vivís juntos. ¿Qué se siente salir con la Vengadora más poderosa? ¿Usa magia para cambiar las cosas? He oído que hay muchas cosas interesantes sobre las brujas. Ned no podía esperar para intervenir. No somos una pareja. Finn suspiró. Estos dos chicos eran muy buenos amigos, pero tenían la capacidad de charlar sin parar en cuanto se conocían. Estaban llenos de curiosidad. No te preocupes, lo entiendo. Las relaciones de los Vengadores son un secreto. Nunca se lo diremos a nadie. Ned levantó las cejas, intentando parecer serio. Señor Finn, no decepcione a Wanda. Como miembro de los Vengadores, Peter comprendió las experiencias de Wanda. También sabía que las brujas solían tener un carácter frío y rara vez interactuaban con extraños, y mucho menos viajaban o vivían con un hombre. Entonces, en la mente de Peter, Wanda debe haber estado emocionalmente involucrada con Finn. Oye, sé que no me creerás sin importar lo que diga. Finn estaba un poco indefenso cuando entró en su habitación. Pero al pensar en lo que esos dos acababan de decir, no pudo evitar preguntarse cuáles eran los verdaderos pensamientos de Wanda. ¿Qué estaba haciendo? Comían juntos todos los días, paseaban, charlaban e incluso viajaban juntos, y ahora compartían un mismo espacio vital. Sin darse cuenta, se habían vuelto inseparables, como una pareja. ¿Podría ser que Wanda tenga sentimientos por mí? Tan pronto como Finn pensó en esto, inmediatamente lo descartó. No había forma de que a Wanda Maximoff le gustara. No debería albergar fantasías tan ridículas. Dormir durante el día es una mala idea después de todo. Se incorporó de la cama. Ese pensamiento fortuito lo había despejado por completo. Clic, clic, ¿no estás durmiendo? Wanda empujó la puerta y entró con expresión preocupada. He consultado en recepción. No quedan habitaciones disponibles en el hotel. Está bien. De todas formas, aquí hay 2 camas. Al verla, los pensamientos anteriores de Finn resurgieron en su mente. Negando con la cabeza, se levantó, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. La luz del sol entraba a raudales en la habitación, iluminando la ciudad. Wanda, ¿quieres salir a dar un paseo? ¿No estás cansado? Preguntó Wanda, un poco sorprendida. No es muy agradable dormir durante el día. Y es mi primera vez en Venecia, ¿qué sentido tiene alojarme en el hotel? Finn dijo mientras se estiraba. Bueno, vámonos entonces. Wanda también visitaba Venecia por primera vez y no podía esperar para explorar la ciudad flotante. Ella no se dio cuenta de la distracción momentánea de Finn. Mientras tanto, en un ático oculto de Venecia, se había construido un sofisticado equipo. Un mapa de radar se mostraba en un monitor, rastreando datos. Dentro del ático estuvieron presentes varias figuras. Uno de ellos, un hombre tuerto, estaba sentado en una silla, mirando al hombre que estaba frente a él, que vestía un traje de batalla y una capa. Quentin, dijiste que escaparon contigo por una grieta espacial. ¿Eso significa que vinieron de otro universo? Ayer en México, Nick Fury y Maria Hill se encontraron con Mysterio, quien afirmó haber llegado a este universo a través de una grieta dimensional. También mencionó que muchos seres elementales destructivos habían cruzado con él. Representaban el fuego del infierno, el agua, la tierra y el viento. El que encontraron en México fue el elemental de tierra. La sólida actuación de Mysterio durante ese encuentro convenció a Nick Fury de ayudarlo a lidiar con estas amenazas. Sí, son del multiverso. Pero podemos rastrear sus movimientos con estos dispositivos, igual que te encontré antes. Quentin Beck parecía confiado, aunque había un matiz de burla en sus ojos. En ese momento, bip, bip, bip. Una alarma sonó en el equipo. Fury, el elemental del agua ha aparecido, informó Maria Hill, quitándose el auricular. Al oír esto, todos se giraron a mirar la pantalla grande.
Un punto rojo se movía rápidamente hacia Venecia. Su trayectoria lo colocó directamente en el medio del agua. Como era de esperar, es el elemental del agua, dijo Nick Fury, con expresión seria. Según lo descrito por Misterio, el elemental del agua podía controlar todas las fuentes de agua. Para ellos, crear un tsunami que arrasara una ciudad entera fue un juego de niños. Y Venecia era una ciudad construida sobre el agua. No os preocupéis, todos. Yo me encargaré de esto. Misterio no mostró signos de pánico. Agarró el casco que estaba sobre la mesa y se lo puso sin dudarlo. Todo su cuerpo brillaba de color verde mientras una niebla lo envolvía. Y en el momento siguiente, él desapareció. Capítulo 23. Venecia, epítome de la belleza renacentista, era una ciudad construida sobre el agua, un lugar donde nunca habían existido carreteras y el transporte siempre había sido en barco. En ese momento, el clima era agradable, con el sol proyectando un resplandor dorado sobre la ciudad histórica. Una suave brisa transportaba el aroma del mar, mezclado con el aroma de los pasteles recién horneados de los cafés cercanos. Arriba, el cielo se extendía como un lienzo interminable de color azul pálido, un sereno telón de fondo para los elegantes edificios que bordeaban los canales. El aire estaba lleno del parloteo distante de los turistas, el zumbido de los gondoleros guiando sus barcos y el grito ocasional de las gaviotas volando en círculos sobre la plaza de San Marcos. La plaza en sí estaba llena de vida. Decenas de turistas se paraban cerca de las ornamentadas fachadas de edificios centenarios, tomando fotos y admirando la arquitectura. Las palomas se dispersaron por el suelo adoquinado mientras los niños las perseguían y sus risas resonaban en el aire. Venecia es realmente una ciudad sin transporte terrestre, comentó Wanda, mientras sus ojos azules escudriñaban el bullicioso entorno. Había visto fotos de la ciudad antes, pero estar allí en persona era diferente. No había coches, ni bicicletas, ni siquiera patinetes. Solo barcos de todo tipo, góndolas, taxis acuáticos y vaporetos, flotando a lo largo del canal, serpenteando entre puentes históricos. Para alguien que había pasado la mayor parte de su vida en tierra firme, la visión era al mismo tiempo hipnótica y desorientadora. Finn, de pie junto a ella, asintió. Sí, Venecia es una auténtica ciudad sobre el agua. Los barcos siempre han sido la mejor manera de desplazarse. Wanda exhaló, metiéndose un mechón de cabello castaño rojizo detrás de la oreja. Tiene sentido, pero, ¿no se contaminaría el agua? Se inclinó ligeramente hacia adelante, observando el canal. La superficie era un espejo que reflejaba su imagen en suaves ondas. La luz del sol brillaba sobre las olas ondulantes, haciéndolas parecer casi invitantes. Finn se rió entre dientes. He oído que los lugareños a veces vierten el agua del baño directamente a los canales. Sobre todo cuando baja la marea. La expresión de Wanda se congeló. ¿Qué? Se giró hacia él, con el rostro contraído por la incredulidad. ¿Hablas en serio? Finn sonrió con sorna, divertido por su reacción. Sí. Y cuando el agua se vuelve negra, suele ser por eso. Wanda se apartó del canal de inmediato. Uf. Con razón los venecianos no nadan en estas aguas. En ese momento, una voz interrumpió la conversación. Oye, no difundas rumores sobre Venecia de esa manera. Se giraron y vieron a un hombre mayor parado cerca, sosteniendo una canasta llena de rosas. Su inglés era deficiente, pero su expresión era de firme orgullo. El agua no siempre es así, continuó el vendedor de flores. Venecia es hermosa, y no tiramos cosas al agua como dicen algunos. Wanda parpadeó al darse cuenta de que el hombre había oído la conversación. Lo siento. Mi amigo solo estaba repitiendo algo que oyó. El vendedor hizo un gesto de desdén con la mano. No pasa nada. Compra una flor y nos olvidamos del asunto. Su expresión severa se transformó en una sonrisa mientras sostenía un ramo. Señor, ¿por qué no le compra una rosa a esta bella dama? $5 por una flor. Wanda frunció el ceño. $5. Se burló, cruzándose de brazos. ¡Qué ridículo! Es como 5 veces el precio normal. Vender flores en Venecia debe ser un negocio rentable, pensó. Pero antes de que pudiera protestar más, escuchó el sonido de una tela rozando. Finn ya había sacado su billetera. Ella se giró sorprendida cuando él le entregó un billete de $5 sin dudarlo. El vendedor, satisfecho con la venta, le entregó una rosa roja. Gracias, señor. Les deseo a ambos una vida feliz. Con esto, desapareció entre la multitud. Wanda se giró hacia Finn, mirándolo con incredulidad. ¿De verdad lo compraste a ese precio? Te estaba estafando.
Finn, imperturbable, hizo girar la rosa entre sus dedos antes de ofrecérsela. En algunos lugares, una rosa solo se le regala a alguien especial. La respiración de Wanda se entrecortó. Sus ojos iban y venían entre la rosa y el rostro de Finn. ¿Qué estaba diciendo? ¿Lo decía con un tono romántico? ¿O solo era educado? Su mente buscó una respuesta a toda prisa, pero antes de que pudiera decir algo, «Oye, Finn». Wanda. Una voz interrumpió el momento. Ambos se giraron y vieron que se acercaban dos figuras familiares. Una era una mujer joven con ojos penetrantes y aire de confianza, la otra un chico ligeramente nervioso que la seguía. «Michelle», murmuró Finn en voz baja. Peter Parker, de pie detrás de ella, parecía vacilante, moviéndose sobre sus pies como si no estuviera seguro de cómo proceder. «¿Qué pasa?», preguntó Wanda, mirándolos fijamente. MJ sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. Peter dijo que el vengador más fuerte es su tía. Así que quería venir a saludarlo. La expresión de Peter se torció en una de arrepentimiento. «¿Tía?», repitió Wanda, levantando una ceja. Entonces notó que Peter agitaba las manos frenéticamente detrás de la espalda de MJ, tratando de hacerle una señal. MJ arqueó una ceja. Se parecen mucho. Pero nunca había oído a Peter mencionar a una tía. Peter tragó saliva con fuerza. ¿Similar? ¿En qué se parecían él y Wanda? Los dos apenas habían interactuado fuera de la batalla, y ahora MJ estaba juntando las cosas. Si seguía insistiendo, podría empezar a conectar los puntos de algo mucho más grande. Apretó los puños. Esto era terrible. Antes de que MJ pudiera presionar más, Wanda intervino con suavidad. No nos vemos a menudo, así que nadie habla de ello. Peter dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. MJ no estaba del todo convencida, pero lo dejó pasar por ahora. Finn, mientras tanto, se rió suavemente. Toda la situación era divertida. MJ sin duda ya conocía el secreto de Peter, pero estaba jugando con él, esperando a ver cuánto tardaría en desmoronarse. Peter, todavía nervioso, añadió rápidamente. ¿Sí? Vivimos en estados diferentes, así que no nos vemos a menudo. Y la tía Wanda, bueno, Wanda, está muy ocupada, ya sabes, con los Vengadores. Salvando el mundo y todo eso. La verdad es que no lo mencionamos mucho. Su explicación apresurada solo hizo que las cosas parecieran más sospechosas. MJ sonrió con suficiencia. Suenas nervioso. Peter tosió. No, solo, su voz se fue apagando a medida que su sentido arácnido se activaba. Algo estaba mal. Su cabeza se giró hacia el agua. El canal, antes tranquilo, se había vuelto repentinamente agitado. Los barcos se mecían violentamente. Las olas se estrellaban contra los muelles. Algo se movía debajo de la superficie. Wanda notó su repentino cambio de actitud. ¿Qué pasa? Pedro no respondió. El aire se puso tenso. Y luego, explosión. El agua estalló. Una poderosa fuerza surgió hacia arriba, enviando enormes torrentes de agua al cielo. Los barcos cercanos volcaron como si fueran juguetes. Los turistas gritaron cuando el impacto los hizo caer al suelo. De las olas rompientes comenzó a formarse una forma. Imponente. Gigantesco. Una figura hecha completamente de agua. Como un titán de una antigua leyenda, se alzaba sobre la ciudad, proyectando su sombra sobre las calles. La magnitud del hecho provocó escalofríos en todos los presentes. Finn, de pie en la parte de atrás, exhaló lentamente, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Está empezando, murmuró. El espectáculo de misterio había comenzado oficialmente. Capítulo 24. Auge. El mar centelleante al norte de Venecia explotó como una bomba al caer al agua. Una ola gigantesca se elevó, condensándose en un colosal monstruo acuático en un abrir y cerrar de ojos. Alarido. La forma gigantesca del monstruo acuático cubrió la mitad de la calle mientras levantaba brazos enormes y golpeaba los edificios circundantes. Las casas quedaron demolidas, e incluso las embarcaciones en el agua, que no tuvieron tiempo de escapar, volcaron. Los pasajeros cayeron al agua, luchando por mantenerse a flote. Auge. Uno de los barcos fue arrastrado hasta la orilla. Peter, las cosas se están poniendo bastante intensas. Ned, sentado en el bote, abrazó a su novia en estado de shock. Genial, un monstruo de agua, MJ, Ned, tenemos que salir de aquí, ahora. El pequeño Spider-Man Peter los agarró a ambos, sacándolos del bote mientras su mirada permanecía fija en el monstruo acuático en la distancia.
El monstruo de agua ya había comenzado a destruir edificios cercanos y Peter sintió que la presión aumentaba. Estaba ansioso por enfrentarse al gigante, pero luego se detuvo. Tras dudar un momento, le gritó a Wanda: «Tía Wanda, date prisa y encárgate de este tipo». «¿Tía?» Ned parpadeó, confundido. «No hay tiempo para explicaciones, señor Finn. Por favor, salga de aquí ahora mismo». Peter instó, mirando por encima del hombro a Finn. «No hay problema, buena suerte. Vamos, Wanda. Y sobre lo que dije antes de las flores, hablaremos de eso más tarde esta noche». Finn le hizo un gesto a Wanda y luego rápidamente agarró a MJ y a los demás, llevándolos tierra adentro. «Todo es una mentira de Misterio», murmuró Finn en voz baja mientras corrían. «Ese tipo tiene tecnología Stark y la usó para crear ilusiones de ser un superhéroe. Quiere interpretar al próximo Iron Man, creyendo que puede adelantarse a los supervillanos. Patético». Mientras corrían, Finn mantenía la mente alerta. Wanda, después de todo, era una verdadera maga. No importaba cuánta tecnología tuviera Misterio, Wanda podía manejarlo. «Dense prisa todos. El monstruo acuático los alcanzará en cualquier momento». Finn arrastró a Ned y a los demás hacia el centro de la ciudad. Cuanto más se adentraban en la tierra, menos agua había. «Señor Finn, ¿no va a salvar el día?», preguntó MJ, sin aliento, mientras corría tras él, visiblemente desconcertada. «Ese es un trabajo para héroes», respondió Finn con una risita. «Aquí solo soy un tipo normal». MJ frunció el ceño, sin entender a qué se refería Finn. Miró a su alrededor buscando a Peter. «¿Dónde está Peter?». Antes de que Finn pudiera reaccionar, se oyó un estruendo enorme y el camino se derrumbó. Un torrente de agua brotó de la grieta recién formada, bloqueando su paso. La figura gigante del monstruo acuático se elevó y, con un movimiento de su brazo, los edificios cercanos se hicieron añicos. «Mierda. ¿Cómo lo alcanzó tan rápido?», maldijo Ned, presa del pánico. «Todos atrás», gritó Finn. Apenas lograron retroceder cuando la monstruosa figura se acercó. Finn sintió el shock de la situación, reconociendo el caos. Según el plan de Misterio, el elemental de agua no debería haber aparecido en Venecia. Algo no andaba bien. ¿Por qué Misterio cambiaría su guión por capricho?, murmuró Finn, desconcertado y preparado para lo que viniera después. En otros lugares, la ciudad yacía en ruinas, desierta salvo por los restos de barcos hundidos. El agua estaba desconcertantemente tranquila. «Parece que se han ido». Wanda inspeccionó la zona. El agua se había asentado y el enorme grupo de monstruos acuáticos había desaparecido sin dejar rastro. En el agua no había rastro de ninguna amenaza restante. «Qué extraño», Wanda frunció el ceño, confundida. «Cuando los elementos del agua aparecieron antes, no sentí ninguna presencia viva. Entonces, ¿a dónde se fueron?». Auge. En ese momento, las fuerzas elementales del agua volvieron a causar estragos, azotando la ciudad con sus poderosas olas. Los edificios se derrumbaron, atrapados en el caos. «¿Deberíamos hacer algo?», preguntó Ned, agazapado en una esquina con su novia, mientras ambos observaban la destrucción que se desataba. El rostro de MJ estaba pálido y su actitud normalmente tranquila se vio sacudida. «Espera a que aparezcan los verdaderos héroes», dijo Finn con confianza y con la voz tan tranquila como siempre. «Estará aquí pronto». En ese momento, el sonido de la niebla arremolinándose llenó el aire. Una figura verde emergió del cielo, atravesando el horizonte azul puro. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y en un instante, descendió, aterrizando con gracia. Estaba vestido con un traje de batalla de estilo medieval con un casco hecho de vidrio especial, y una niebla verde lo rodeaba mientras se acercaba a la horda de elementales de agua. «Oye. Tu oponente soy yo», gritó la misteriosa figura con voz autoritaria. El grupo elemental de agua, ahora enfurecido, balanceó sus enormes brazos hacia el recién llegado. Rugido. La misteriosa figura no se inmutó. Con un suave gruñido, la niebla se elevó bajo sus pies mientras flotaba en el aire, pisando con suavidad la niebla. Extendió ambas manos, desatando un torrente de niebla que envolvió a los elementales de agua. «Aunque no lo conozco, es muy simpático», dijo Ned con los ojos abiertos y asombrados. «¿Un nuevo superhéroe?», preguntó MJ con intriga. «Este tipo es poderoso. Se mueve con tanta fluidez que parece sacado de una película de superhéroes». «Se ve genial», comentó Finn, entrecerrando los ojos al observar el traje de la figura. «Pero esa armadura, espera un segundo».
Finn notó que el peto del traje de batalla tenía un diseño que le recordaba a la armadura de Thor, y el aura de la misteriosa figura se parecía al Doctor Strange. ¿Era una combinación de ambos héroes? Bueno, esto debería ser divertido. Finn sonrió para sí mismo. Tenía algo aún más interesante planeado. Deberíamos salir de aquí. Es demasiado peligroso. Dicho esto, Finn retiró al grupo aún más, encaminándose hacia el centro de la ciudad. Mientras lo hacía, empezaron a surgir sombras en las esquinas de la calle. De la oscuridad emergieron varias figuras vestidas de negro, moviéndose silenciosamente como depredadores preparándose para atacar. Al segundo siguiente, se lanzaron hacia adelante, corriendo hacia el grupo elemental de agua con precisión mortal. Capítulo 25. Zumbido. Varias figuras enormes aparecieron en la calle, vestidas con ropas ninja negras. Sus siluetas altas e imponentes hacían temblar el suelo al moverse, como si fueran camiones gigantescos que circulaban a toda velocidad por la carretera. ¿Qué es eso? Ned, que estaba corriendo para ponerse a cubierto, miró hacia atrás y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al ver las imponentes figuras. Estas figuras eran como luchadores de sumo, pero mucho más grandes e intimidantes de lo que nadie había visto jamás. Sus movimientos eran tan fluidos y rápidos como los de un depredador, y su fuerza superaba la de los humanos comunes. Debe ser algún tipo de grupo de élite enviado para acabar con este gran tipo. Finn se giró para mirar las figuras y reconoció al cuerpo de las sombras. Tras confirmar que estaban fuera de peligro, hizo una pausa y se detuvo junto con los demás. De hecho, estas imponentes figuras eran parte del cuerpo de las sombras, pero esta vez, eran Trolls Summokans, una tribu del cuerpo de las sombras o Shadowkans, rebosantes de una fuerza insondable. Antes de eso, fue el escuadrón ninja el que apareció. Dios mío, esto se pone cada vez más loco. Exclamó Ned, asombrado por el caos que se desataba. Auge. Al mismo tiempo, en el patio de juegos cercano, los elementales de agua gigantes chocaron con la figura que flotaba sobre ellos, ambos lados enfrascados en una lucha brutal. Los edificios circundantes temblaron por el impacto, derrumbándose con cada poderoso golpe. Tararear. Maldita sea, es demasiado fuerte. En lo alto del cielo, Misterio apretó los puños, su cuerpo crujió con un poder abrumador mientras envolvía a los elementales de agua en una fuerza aplastante. Desde una perspectiva externa, parecía estar luchando, con el rostro contorsionado por la concentración. Pero en realidad, los elementales del agua no eran más que proyecciones. El propio Misterio estaba de pie en el suelo, en tierra y lejos de la batalla aérea. Desde la perspectiva de los espectadores, mierda. En el momento en que Misterio terminó su movimiento, fue golpeado por una lluvia de golpes de los elementales de agua. Su cuerpo quedó flácido mientras los golpes lo enviaban en espiral hacia atrás como un muñeco de trapo. Auge. Misterio se estrelló contra un edificio cercano con un estruendo ensordecedor. Maldita sea, tú, gimió Misterio, levantándose lentamente de los escombros, su ira hirviendo mientras se preparaba para continuar su actuación. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, sucedió algo inesperado. Algunos miembros del grupo de trolls se apresuraron, moviendo sus puños gigantes en el aire mientras se lanzaban a la batalla contra los elementales del agua. Las enormes figuras se estrellaron contra las proyecciones con una fuerza inmensa, haciéndolas añicos y disolviéndose en un instante. Rugido. Los elementales de agua dudaron por un breve momento antes de retirarse, claramente abrumados por la repentina intervención. Kentin, ¿qué diablos está pasando? Uno de los miembros de la organización en la sala de control subterránea habló mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos en una pantalla enorme. Como miembros de la organización Misterio, sabían muy bien que el ejército elemental del agua era una ilusión, creada por tecnología avanzada y drones. Había sido cuidadosamente orquestado para ofrecer un espectáculo al público, un plan cuidadosamente planificado. Estos trolls no formaban parte del guión. No debían interferir. De vuelta en la calle, Misterio estaba furioso al darse cuenta de que los troles habían irrumpido y habían echado por tierra sus planes cuidadosamente trazados. Su gran actuación estaba siendo arruinada. Tranquilo, dijo una voz desde la sala de control, intentando tranquilizarlo. Aún podemos salvar esto. Sigue el plan y deja que los elementales de agua se desconecten como lo ensayamos. La frustración de Misterio aumentaba mientras permanecía de pie entre los escombros, intentando recuperar la compostura. Maldita sea, todo tenía que salir según lo planeado. Se suponía que yo sería el héroe, derrotando a los villanos y convirtiéndome en una sensación mediática.
En ese momento, el grupo de trolls pareció ignorarlo por completo. En lugar de eso, una de las figuras gigantes comenzó a aplastar los drones bajo sus pies, destruyéndolos con naturalidad. Estallido. Otro dron se hizo añicos como papel, y sus componentes se dispersaron por los aires. Los planes de Misterio se desintegraban. Kentin, uno de los drones fue destruido y parece que conocen la tecnología que hay detrás, informó uno de los miembros de la sala de control, con la preocupación reflejada en su voz. La GA de Misterio recorrió la escena rápidamente, intentando identificar a posibles traidores. Su mente corría. ¿Qué? ¿Cómo pudo filtrarse nuestro plan? Murmuró Misterio, furioso. Frustrado, volvió su atención al grupo de trolls, que ahora perseguía implacablemente a los elementales del agua. Con una orden final, gritó. Fuerza a los elementales de agua a desconectarse ahora. La orden se ejecutó y los drones restantes se apagaron lentamente, sus proyecciones parpadearon y desaparecieron de la vista. Por fin se han ido, murmuró Misterio, secándose el sudor de la frente. Pero justo en ese momento, los trolls siguieron cargando, su increíble fuerza y velocidad continuaban abrumando a los elementales de agua. Incluso el misterioso invitado observó con incredulidad cómo el cuerpo de las sombras ponía fin decisivamente al caos. Estos tipos son imparables, observó Ned con la voz llena de admiración mientras seguía observando desde la esquina de la calle. Estos tipos están locos. Exclamó MJ Michelle, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. Increíble, dijo Finn, con un tono tan tranquilo y sereno como siempre, aunque sus ojos tenían un brillo divertido. Desde lo alto de la escena, Peter Parker observaba con asombro. Vestido de civil, dudó en intervenir sin su traje. Su identidad como Spider-Man permaneció oculta. Wanda, empezó Peter, recuperando el aliento, ¿quiénes son estos tipos? Son más fuertes que cualquier cosa que haya visto antes. La bruja escarlata Wanda, que había llegado unos momentos antes, miró fijamente al cuerpo de las sombras que se encontraba debajo. Frunció el ceño, confundida. No lo sé, pero algo en ellos me resulta familiar. ¿Los habías visto antes? Preguntó Peter, sin poder ocultar su curiosidad. Wanda hizo una pausa, pensativa. Más o menos, pero no recuerdo dónde. Abajo, Misterio, al darse cuenta de que sus planes habían sido completamente descarrilados, observó cómo los troles eliminaban la última proyección elemental de agua. El titán de agua se disolvió en niebla, desapareciendo por completo. ¡Oh! La multitud estalló de emoción al ver cómo los trolls neutralizaban fácilmente a los elementales del agua. Ned se puso de pie de un salto, vitoreando a gritos. ¡Ganamos! Derrotaron al titán. Esos chicos son increíbles, dijo MJ con asombro. Fue todo un espectáculo, comentó Finn, con un tono lleno de silenciosa apreciación por la acción. Pero para Misterio, la emoción del momento se había esfumado. Se marchó furioso, eclipsado por estos misteriosos gigantes. Después de unos momentos, Misterio, con el rostro oculto bajo la máscara, frunció el ceño mientras observaba a los trolls desaparecer en las sombras, dejándolo en el polvo. Estos tipos lo arruinaron todo, murmuró, desbordándose por su frustración. Mientras Misterio se retiraba a la oscuridad, solo pudo maldecir su mala suerte. Su plan había sido frustrado por la llegada inesperada del cuerpo de las sombras, y ahora su actuación cuidadosamente orquestada se había reducido a un mero espectáculo secundario. Capítulo 26. En la costa oeste de Venecia, la plaza quedó en mal estado después de una gran guerra. Muchas de las casas de los alrededores tampoco se salvaron. Varios edificios se derrumbaron, algunos se desmoronaron y otros estuvieron al borde de caer. Dios mío, estamos salvados. ¿De dónde salió esa gente? Deben ser parte de una organización de superhéroes. No te preocupes, si no fuera por ellos, la ciudad probablemente habría sido arrasada. Los supervivientes, que habían estado escondidos en las sombras, emergieron en estado de shock. Sus rostros se llenaron de alegría, y la sensación de sobrevivir a la catástrofe les hizo respirar profundamente con avidez, saboreando el aire de la supervivencia. Hola chicos, ¿están bien? A Peter Parker no le importó su ropa, e inmediatamente encontró a Finn y a los demás. ¿Estamos bien, Peter? Estábamos hablando de esos grandullones. Acabaron con el monstruo de agua. ¿Tienes alguna novedad? Cuando Ned vio venir a Peter, inmediatamente preguntó, guiñándole un ojo. No entiendo muy bien de qué estás hablando, pero esos tipos grandes eran bastante impresionantes. Peter Parker asintió en señal de acuerdo. Finn, ¿estás herido?
No esperaba que el monstruo de agua apareciera por aquí. Más tarde, los ojos de Wanda se posaron en Finn por primera vez, y después de confirmar que no estaba herido, suspiró aliviada en secreto. Tuvimos suerte de que no nos hiciera daño. Finn se dio la vuelta y le aseguró que no tenía ninguna herida en el cuerpo. Por cierto, se me acaba de ocurrir algo. Después de que Wanda terminó de hablar, inmediatamente pensó en algo. ¿Recuerdas a esos hombres de negro que aparecieron cuando Wilson fue a Westview Town a organizar un evento benéfico y fue atacado? Bueno, ¿qué pasa? Cuando Finn escuchó esto, su expresión permaneció tranquila. Esos tipos grandes de antes son muy similares a los hombres de negro que vimos antes. Podría haber algún tipo de conexión entre ellos. Wanda frunció el ceño. Su delicado rostro mostraba signos de seriedad. Quise perseguirlos, pero corrieron demasiado rápido. No creo que haya nada de qué preocuparse. Finn fingió estar sumido en sus pensamientos antes de hablar. Wanda, le estás dando demasiadas vueltas. Quizás sea solo el mismo tipo de atuendo. Puede que esté un poco cansado. Cuando apareció el monstruo de agua, no sentí la presencia de ningún ser vivo, pero quizá fue algún tipo de materialización. Wanda estaba un poco cansada. Poseía poder mágico de origen, pero este no mejoraba su físico. Por lo tanto, su resistencia física era casi la misma que la de una persona común. Después de estar sentada en el avión durante más de 8 horas y pasar otra tarde de pie, sus encantadores y hermosos ojos ya estaban llenos de fatiga. Entonces regresemos y descansemos. Finn se sintió un poco preocupado y se volvió hacia los demás, gritando. Todos, regresemos y limpiemos primero. Es casi la hora de cenar. Todavía no he probado la comida italiana, dijo Ned en voz alta y levantando la mano. ¿Cuenta la pasta? Peter, los espaguetis ya son comunes en todo el mundo. No son propiamente italianos. ¿Sí? Sí, la pasta está tan cocida como la baguette. Un grupo de personas acababa de sufrir un ataque de un supervillano, pero no parecían demasiado asustados. En lugar de eso, conversaron y regresaron al hotel. La razón principal fue que habían pasado por demasiados escenarios apocalípticos, especialmente el chasquido de dedos de Thanos, que ya los había dejado entumecidos. Después de que todos regresaron a sus habitaciones para ducharse, arreglarse y descansar durante más de 1 hora, el sol poniente se hundió en el cielo profundo fuera del centro de exposiciones, y la noche oscura gradualmente superó el cielo. Hoy, Venecia fue atacada por criaturas desconocidas. En un momento crítico, varios hombres de negro aparecieron para ayudar a otra persona misteriosa a derrotar a los elementales del agua. Actualmente, los internautas llaman a los hombres de negro trolls de la sombra negra, creyendo que son similares a Hulk, ex miembro de los Vengadores, que poseen una fuerza inigualable y que posiblemente formen una nueva alianza de superhéroes. Otro personaje misterioso ha sido apodado Misterio por los internautas, restaurante del hotel. Peter, ¿crees que los trolls de la sombra negra son superhumanos, o tal vez alguien como yo? Ned, que siempre se había considerado grande y con potencial para convertirse en un superhéroe, no podía dejar de hablar una vez que regresaron. Créeme, Ned, sucederá. MJ, sentado en la mesa de al lado, intervino. Sabía que alguien tenía buen ojo, sonrió Ned. En realidad, Misterio también es bastante fuerte. Los ojos de Peter Parker se posaron en el Misterio, quien siempre le daba una sensación extraña. Pero no podía explicar con exactitud el motivo. Además, desde que llegaron a Venecia, Pedro seguía sintiendo que faltaba algo. Al otro lado de la habitación, Finn y Wanda estaban sentados uno frente al otro en la mesa del comedor, escuchando las noticias de ese mismo día. Parece que los trolls de la sombra negra están a punto de hacerse famosos. Mucha gente en línea dice que son parte del grupo Hulk. Wanda miró la televisión con una expresión complicada. No es bueno que Misterio se haga famoso. Va a haber muchos problemas. Finn podía notar que ella no estaba de buen humor, principalmente debido a los eventos que habían ocurrido ese mismo día. Pero nadie mencionó a Misterio en las noticias, y nadie lo había mencionado en la escena, lo que muestra cuán baja era su presencia y cuán dolorosa era para él. No me siento triste. Wanda escuchó las palabras reconfortantes y le dirigió una mirada obstinada con sus ojos claros. Vale, pero te digo la verdad. Mi buen vecino, Spider-Man, ha estado siendo entrevistado últimamente. Está tan ocupado luchando contra criminales que todavía lo están entrevistando. Finn miró a Peter Parker, quien estaba sentado junto a Ned y murmurándole algo. Sin embargo, Peter parecía ajeno a su presencia y había estado prestando atención a MJ Michelle.
No hables, Wanda lo miró con cara vacía, murmurando como sus palabras se comparaban con la charla del pequeño Spider-Man. De repente, recordó algo y sonrió levemente. ¿Qué querías decir cuando me regalaste flores hoy? Ah. Capítulo 27. ¿Qué quisiste decir cuando me regalaste flores hoy? Las comisuras de la boca ligeramente curvada de Wanda se asemejaban a una luna creciente, revelando una sensación de expectativa. Ah. Finn se dio unas palmaditas en la cabeza, maldiciéndose por haberlo olvidado. Cuando estaba comprando flores, dijo algo completamente inexplicable. No seas tonto, lo recuerdo claramente. Wanda apartó la sonrisa y adoptó una expresión seria. Si lo hubiera negado, no habría sugerido ir con el Doctor Strange y aprender magia de retroceso. Echemos un vistazo a la escena en ese momento. Está bien, lo confieso. Finn reflexionó por un momento y luego dijo simplemente, ¿confesión de qué? Wanda lo miró con una inexplicable sensación de expectativa y un impulso en su corazón. En realidad, accidentalmente vi al vendedor de flores con zapatos rotos, así que compré esa rosa y te la di. Finn se devanó los sesos durante un buen rato y finalmente se le ocurrió esta frase. Finlandés. Wanda frunció el ceño con fuerza. Parecía insatisfecha con su respuesta y tenía el rostro hosco. Los forasteros la ven y piensan que tiene un carácter frío. De hecho, bajo su apariencia fría, es solo una mujer común y corriente. Ella también tiene emociones. ¿Estás enojado? Finn levantó las cejas y preguntó con conocimiento de causa. No, simplemente creo que no estás siendo lo suficientemente honesto. Wanda miró hacia otro lado, negándose a admitir que estaba molesta por algo así. Finn miró a su alrededor y no vio a nadie prestando atención. Entonces miró fijamente a la bruja que tenía delante y preguntó, Wanda, déjame preguntarte algo. Me invitaste a Venecia de vacaciones. ¿Eso significa algo? Y... Wanda se quedó atónita y caminó hacia un lado mientras hablaba. No mientas, sé franco y indulgente. Finn extendió la mano y le acarició la cabeza, diciendo, si dices la verdad, te diré la verdad, todo es igual. Y... Wanda se quedó atónita. No sabía qué responderle el hombre que tenía delante. Al recordar su relación durante los últimos días, parecía que desde que lo conoció, la depresión en su corazón se había disipado gradualmente y su personalidad se había vuelto más optimista. Quizás este fue el vínculo de los corazones, la reacción química resultante. Esta reacción química también la hizo sentir algo delicado sobre la presencia de Finn. Parecía haberse vuelto un poco dependiente de él. Iba a su casa a comer todos los días y caminaban juntos cuando se sentía deprimida. Ella estaba empezando a darse cuenta, realmente confiaba en él. Wanda dudó un momento y luego dijo, hay un dicho, amor duradero. Significa que si te llevas bien con alguien durante mucho tiempo, desarrollas sentimientos, incluso te vuelves dependiente. ¿Te gustó? Finn admiró a la bruja que tenía delante. Con un rostro hermoso, parecía una elfa del bosque. En ese momento, ella inclinó la cabeza tímidamente, pero sus ojos claros y hermosos aún conservaban ese irresistible encanto. Sus tiernos labios rojos lo hicieron querer besarla para siempre. Después de que Wanda escuchó eso, dudó por un rato, asegurándose de que todos estuvieran distraídos en el bar, luego asintió vigorosamente. Luego inmediatamente explicó. En realidad, es normal que te guste alguien. Me gustas porque eres interesante, optimista, divertido y siempre estás ahí para mí. Bruja, no dije que fuera anormal. Al ver su reacción, Finn no pudo evitar sonreír. Entonces, ¿significa algo lo que dijiste antes sobre las flores? Wanda lo miró fijamente, esperando una respuesta. ¿Por qué no? Se lo dije a una mujer intelectual y sexy. Finn volvió a frotar la cabeza de la bruja, con los ojos llenos de cariño. De hecho, desde el principio, había pensado en Wanda. Pero eso era lo que los hombres apreciaban de ella. A medida que se acercaban, su admiración se fue transformando en algo más. Fue solo hoy, en Venecia, que descubrió lo que realmente sentía. Mientras la tensión entre ellos crecía, Finn extendió la mano y rozó suavemente la mejilla de Wanda. Sus ojos parpadearon, con una mezcla de emociones que se arremolinaban en ellos. La vulnerabilidad, la confianza y el deseo que habían ido creciendo desde su primer encuentro. Finn respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Wanda, susurró suavemente, mientras su pulgar recorría la línea de su mandíbula, no quiero presionarte, pero necesito que sepas cuánto me importas. Los labios de Wanda se separaron ligeramente, su respiración era temblorosa, y no necesitó más palabras.
Sin previo aviso, cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran tanteando el terreno de algo más que una simple atracción, algo más profundo, más real. La mano de Finn se deslizó hasta su nuca, acercándola más, y Wanda respondió inclinando la cabeza, profundizando el beso. Sus manos encontraron su camino hacia su pecho, clavándose los dedos en la tela de su camisa como si se anclara a él. El beso se volvió más apasionado, la calidez entre ellos se intensificó como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Por un instante, todo lo demás se desvaneció, las dudas, los miedos y el resto del mundo. Solo estaban ellos, abrazados, sintiendo el latido del otro, sus almas entrelazadas. Al separarse, ambos estaban sin aliento y con el rostro enrojecido. Finn sonrió suavemente, apoyando su frente contra la de ella. He deseado eso, desde hace mucho tiempo. Los ojos de Wanda brillaron, una mezcla de cariño y algo más. Yo también, murmuró, antes de atraerlo para besarlo de nuevo, con más confianza, más seguridad que la primera. SHHHH, en el bar, MJ le susurró a Peter Parker. Peter, tu tía Wanda se ha enamorado de Finn. Los ojos de Ned casi estallaron de admiración y su voz estaba llena de incredulidad. Dejen de restregarlo en la cara, esos niños todavía están aquí. Wanda se quitó las manos de la cabeza de una palmada, sintiéndose un poco avergonzada mientras su lado introvertido tomaba el control. Entonces volvamos a nuestra habitación. Bajo la atenta mirada de todos, sin esperar su respuesta, Finn la tomó de la mano y subió corriendo las escaleras, dejando solo el sonido de pasos resonando detrás. Muchas gracias, realmente ganará el Vengador más fuerte. Ned murmuró para sí mismo distraídamente. Les deseo felicidad. Peter Parker no se sorprendió. Aunque era un niño, había descubierto su conexión en cuanto Finn y Wanda empezaron a aparecer juntos. Era solo cuestión de tiempo. Habitación en el segundo piso. Crack, crack. La puerta se abrió. Finn fue detenido justo cuando estaba a punto de entrar. Finn, hay algo que necesito decirte. La voz de Wanda era suave y su rostro se sonrojó levemente. ¿Qué pasa? Finn estaba desconcertado. ¿Me das un poco de tiempo? Hablaremos de ello más tarde, porque es mi primera vez y quiero que sea especial. La voz de Wanda era apenas audible, casi como la de un mosquito, mientras su cabeza colgaba baja, casi tocando el suelo. ¿Es esta tu primera vez? Finn se dio cuenta de su error y rápidamente se corrigió. Respeto tu elección. Pero oír que era su primera vez lo dejó extasiado. Aunque, pensándolo bien, tenía sentido. Wanda y Visión solo se habían unido gracias a la gema de la mente, no por amor verdadero. Y Visión no tenía habilidades reales. Como era su primera vez, él lo respetaría aún más. Sin embargo, tendrás que recompensarme de otra manera. Finn la atrajo hacia la habitación. ¿Qué recompensa? Wanda lo miró, presintiendo que algo no cuadraba. ¿Por qué necesito recompensarte? No preguntes, los hombres pueden pedir recompensas cuando quieran. Finn pensó en un recuerdo del pasado, anterior al viaje en el tiempo, y sonrió levemente. No quiero. Wanda se negó tímidamente, a diferencia de la mayoría de la gente criada en Estados Unidos. Era de carácter más reservado y no se dejaba llevar fácilmente por esas cosas. Incluso llevar ropa reveladora le resultaba incómodo y extraño. Wanda, Finn miró a Wanda cabizbajo. ¿Cómo no se dio cuenta de lo tímida que era cuando estaban juntos? Justo cuando estaba a punto de acercarse a ella, de repente, ¡zas! La bruja, que había estado allí de pie, levantó la cabeza de repente. Sus ojos brillaron de un intenso color escarlata, y la temperatura a su alrededor bajó drásticamente. Antes de que Finn pudiera reaccionar, al segundo siguiente, ella se convirtió en una imagen residual y pasó junto a él, acercándose por detrás. ¡Auge! ¿Qué estás haciendo? La fría voz de Wanda resonó desde atrás, completamente diferente del tono suave que acababa de usar. ¿Qué le pasó a Wanda? Finn estaba desconcertado. Se giró y vio a alguien sujetado por Wanda. Era Nick Fury, que llevaba mucho tiempo desaparecido. Junto a él, una pistola tranquilizante cayó al suelo. Tos, tos, tos. Nick Fury forcejeó, intentando explicarse. Wanda, lo siento, no quise lastimarlo. Solo quería que durmiera. Como superagente, estaba confundido. Tenía la urgente tarea de encontrar a Wanda y, preocupado por ser descubierto, decidió sedar a Finn. Pero antes de que pudiera actuar, Wanda lo atrapó en un abrir y cerrar de ojos. Será mejor que tengas más cuidado la próxima vez.
Los ojos de Wanda estaban fríos como el hielo y la temperatura en la habitación pareció desplomarse. Wanda, déjalo ir. Finn se sorprendió de que Wanda hubiera perdido el control de sus emociones. No quería que lastimara a alguien sin querer, así que habló apresuradamente. Auge. Wanda salió de su ensimismamiento y soltó inmediatamente a Nick Fury. Ella jadeaba pesadamente, con los ojos ligeramente rojos mientras explicaba. Finn, lamento haber perdido el control hace un momento. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Cuando vio a Nick Fury apuntarle a Finn, se le encogió el corazón y actuó por puro instinto. Quizás era el miedo a perder a alguien cercano. Finn era el único en quien confiaba, así capítulo 28. Está bien. Debería tener suerte de haber sobrevivido bajo las manos del Vengador más fuerte. Finn alborotó casualmente el cabello de Wanda antes de desviar su mirada hacia Nick Fury, quien estaba sentado en el sofá, con una expresión ilegible pero teñida de vergüenza. Finn recordó la verdad sobre el hombre que tenía delante. Este no era el verdadero Nick Fury. Este es un Skrull transformado en furia. El verdadero Furia estaba en el espacio, probablemente descansando en una silla, disfrutando de unas merecidas vacaciones mientras el impostor se encargaba de todo en la Tierra. «Estás sorprendentemente tranquilo», comentó Fury, mientras su único ojo escrutaba a Finn con una intensidad afinada por años de espionaje. Sus instintos alertaron al joven de inmediato. Esos ojos profundos e imperturbables no eran normales. Cualquier persona promedio en su presencia se sentiría intimidada hasta cierto punto, pero Finn parecía demasiado sereno. Había algo extraño en él. Fury, Finn no te conoce, intervino Wanda, colocándose frente a Finn con aire protector, con la mirada fija en el espía tuerto. Parecía un gato feroz protegiendo su comida, en postura defensiva. Fury parpadeó, sorprendido por un momento. Era la primera vez. Wanda Maximoff, la bruja escarlata, protegiendo activamente a alguien. Y no a cualquiera, sino a un hombre. La única excepción anterior había sido Visión, pero eso no contaba. Visión ni siquiera era humana. Aún así, no había tiempo para pensar en ello. Fury se irguió, directo al grano. Wanda, necesito tu ayuda. Necesito un superhéroe. No me interesan más misiones, afirmó Wanda con frialdad, sacudiendo la cabeza. La última vez que siguió a alguien a una pelea, contribuyó a desatar una crisis internacional en Alemania. Había visto demasiadas vidas inocentes perdidas por culpa de sus poderes. Ella no estaba dispuesta a cometer ese error otra vez. Wanda, hace 5 años, lo tenía todo bajo control. Controlaba la red de inteligencia más sofisticada del mundo. ¿Y ahora? Fury se inclinó hacia adelante, con la voz grave. Ahora todo se está desmoronando. Mis oídos y mis ojos se han vuelto ciegos, y opero a ciegas. Sus palabras fueron duras, pero la resolución de Wanda se mantuvo firme. No puedo ayudarte. Hay otros. La nueva generación de héroes. Están lidiando con las crisis actuales. Finn, que había estado observando en silencio, dejó escapar una risa silenciosa, rompiendo la tensión. Fury, pareces bastante desesperada, reflexionó. No es desesperación, replicó Fury, con un tono más agudo. Es necesidad. El grupo que apareció hoy, las criaturas de las sombras, es un factor desconocido. Podrían ser de otro universo. O peor aún, podrían ser una amenaza para el nuestro. Finn sonrió con suficiencia. Pero derribaron al titán de agua con unos pocos golpes. Eso no era un titán, chico. Era un elemental de agua, corrigió Fury con irritación. Y si Misterio no lo hubiera ablandado primero, esas criaturas de las sombras no habrían tenido ninguna oportunidad. Finn levantó una ceja, claramente no convencido. Fury suspiró, volviendo su atención a Wanda. Necesitaba cambiar su enfoque. Wanda, escúchame, bajó la voz, adoptando un tono más sombrío. Tony Stark, Iron Man, dio su vida para asegurar que el mundo no sufriera otro desastre. Chasqueó los dedos para que gente como tú pudiera proteger lo que dejó atrás. Una sombra cruzó el rostro de Wanda. La mención de Tony le trajo recuerdos de la batalla, de quienes no lograron regresar. Siguió un largo silencio. Finalmente, asintió. Envíame los detalles de la misión. Fury exhaló aliviada. Gracias, Wanda. Con Scarlet Witch en la pelea, las probabilidades simplemente habían cambiado a su favor. Finn se recostó, cruzó los brazos y sonrió. ¿Eso me convierte en medio vengador? ¿Por haber presenciado esta reunión secreta de superhéroes? Fury resopló. Niño, los Vengadores tienen un requisito: ser humano. Considérate afortunado de ser elegible.
Se ajustó el abrigo. Muy bien, ustedes dos, me encargaré de sus nuevos planes de viaje. Nos vemos mañana. Dicho esto, Fury se giró para irse, dirigiéndose dramáticamente hacia la ventana. Excepto que estaba atascado. Lo tiró una vez. No se movió. 2 veces. Sigue atascado. Hubo un silencio incómodo. Luego, con una risita, Finn se acercó y sin esfuerzo deslizó la ventana para abrirla, rompiendo la barra de metal atascada en el proceso. No te avergüences, Fury. Me lo aflojaste, dijo Finn, sonriendo. Fury tosió. Ejem. Justo lo que tenía pensado. 5 sin decir otra palabra, saltó y desapareció en la noche. Wanda cerró la ventana y se volvió hacia Finn con una mirada interrogativa. ¿No estás preocupado? Finn ladeó la cabeza. ¿Preocupado por qué? La nueva crisis, murmuró Wanda. Fury estaba ansioso. Lo que venga, es malo. Finn la jaló hacia el sofá junto a él. Estás aquí, así que no estoy preocupado. Wanda abrió la boca para responder, pero se quedó paralizada al sentir su mano vagar. Finn, ¿a dónde van tus manos? Finn sonrió con inocencia. Me prometiste una recompensa, ¿verdad? No te preocupes, no me pasaré de la raya, a menos que tú quieras. Los ojos de Wanda se entrecerraron. Parte 2. Observando sombras mientras Wanda y Finn disfrutaban de su noche en Venecia, lejos, en Westview, algo más se estaba gestando. En una habitación poco iluminada, un televisor parpadeaba, proyectando sombras misteriosas en las paredes. Agatha Harkness estaba sentada frente a la pantalla, con el rostro helado mientras observaba cómo se desarrollaban las imágenes. Sus dedos tamborileaban contra el apoyabrazos de madera y su expresión era ilegible. Y entonces lo vio. Las criaturas envueltas en sombras, sus movimientos extraños y antinaturales, su presencia una anomalía. Su agarre se hizo más fuerte sobre el conejo en su regazo, acariciando su pelaje distraídamente. Señor Strachey, murmuró con una voz cargada de veneno. De las sombras emergió una figura. Un hombre vestido con un abrigo oscuro, cuya presencia exudaba autoridad y amenaza. Tenías razón, continuó Agatha con voz afilada. Algo está pasando en Venecia. Y no podemos dejar que ese idiota se nos adelante. Strachey dio un paso adelante, con los ojos brillantes de diversión. Entonces, es hora de actuar. Veamos qué clase de caos podemos provocar. Agatha sonrió. Las piezas se estaban moviendo. Y el juego apenas comenzaba. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal del Leiken en YouTube capítulo 29. La noche había caído. La vasta extensión del espacio se extendía infinitamente arriba, un mar de oscuridad salpicado de innumerables estrellas. Abajo, la serena ciudad de Venecia dormitaba bajo el suave abrazo de la brisa del mar, mientras sus canales lamían suavemente la piedra antigua. Las calles, antaño repletas de turistas y lugareños, se habían calmado hasta convertirse en un zumbido tranquilo, interrumpido únicamente por el murmullo distante ocasional de un barco que pasaba. Pero debajo de esa superficie pacífica, en las profundidades de un sótano húmedo y poco iluminado, se estaba produciendo otro tipo de reunión. Quítate la capucha. Aquí todos ya conocen tu cara. Una voz ronca resonó en la habitación. No tiene sentido ser misterioso, continuó el hombre. Intentar respirar a través de esa fibra química no es precisamente cómodo, ¿verdad? Nick Fury caminaba con paso decidido por un pasillo angosto, con un solo ojo escudriñando atentamente los alrededores mientras conducía a un ligeramente vacilante Peter Parker hacia una base subterránea construida apresuradamente debajo de la ciudad histórica. La tenue iluminación parpadeaba contra las frías paredes de piedra, proyectando sombras largas y cambiantes. Peter suspiró mientras se quitaba la máscara, revelando su rostro juvenil. ¿Has intentado contactar con Wanda? Sus pensamientos inmediatamente se dirigieron al poderoso Vengador. Wanda Maximoff había estado presente cuando Fury vino por primera vez a reclutarlo, y dadas sus inmensas habilidades, Peter no pudo evitar sentir que ella era la mejor opción para cualquier misión que tuviera entre manos. Después de todo, ¿para qué lo necesitaban cuando tenían a alguien tan poderosa como ella? Fury no perdió el paso. Ahora mismo está ocupada con asuntos personales, dijo secamente, poniendo los ojos en blanco. Pero ha aceptado unirse a la operación cuando sea necesario. Hizo un gesto hacia dos personas que se encontraban cerca. Este es Dimitri, dijo, señalando a un hombre corpulento que empuñaba un rifle con soltura. Y esta es Maria Hill. Peter hizo un pequeño gesto de reconocimiento a Hill, quien le devolvió el gesto con una sonrisa breve pero profesional.
Entonces Fury señaló a un hombre vestido con una capa llamativa y un traje de batalla blindado. Y por último, este es el señor Beck. Los ojos de Peter se abrieron de sorpresa. ¿Misterio? Quentin Beck levantó la mirada bruscamente. Peter se contuvo y añadió rápidamente. Perdón. Es el nombre que te inventó mi amigo. Ya sabes cómo es. A la gente le encanta ponerles apodos a los superhéroes. Rió nervioso, rascándose la nuca. Como, por ejemplo, esos grandullones a los que llaman el Titán de las Sombras. Al mencionar ese nombre, los dedos de Quentin se movieron ligeramente debajo de la mesa. El destello de resentimiento en sus ojos era casi imperceptible, pero estaba ahí. Un instante después, forzó una sonrisa. No es un mal nombre, dijo tranquilamente. Peter, ajeno al cambio de actitud de Beck, continuó. Sí, algunas personas incluso creen que el Titán de las Sombras podría ser la próxima gran novedad, como una nueva versión de Hulk o algo así. Quentin apretó los puños bajo la mesa. Ese nombre. Otra vez. Desde la noche anterior, lo había oído una y otra vez. El Titán de las Sombras. La sensación en ascenso. La nueva figura misteriosa. Maldita sea. Este se suponía que sería su momento. Su triunfo. Su gloria. Y, sin embargo, ahora la gente no solo hablaba de él. Hablaban de otra persona. Una figura desconocida e invisible que le robaba la atención que debería haberle pertenecido solo a él. Apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener la voz serena. Peter, dijo con expresión solemne. Tenemos que confiar en nosotros mismos. No podemos contar con nadie más. Peter frunció el ceño, confundido por la intensidad de su voz. Si confiar en los demás funcionara, continuó Quentin, con la voz cargada de un falso dolor, entonces mi mundo no habría sido destruido. Peter ladeó ligeramente la cabeza. Espera, ¿tu mundo? Fury, al ver cómo se desarrollaba el momento, intervino. El señor Beck es de la Tierra, pero no de nuestra Tierra. Viene de otro universo. Tierra, 663. Su hogar fue aniquilado por los elementales, las mismas criaturas contra las que luchaste hoy. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Fury asintió solemnemente. 2 elementales ya han caído. Pero quedan 2. Si no los detenemos, la devastación que causarán podría ser catastrófica. Peter tragó saliva. Sus vacaciones de verano ya habían sido mucho más intensas de lo esperado, y este no era precisamente el descanso relajante que había planeado. Suspiró, frotándose la sien. Mira, solo quería disfrutar del verano, ¿vale? Tienes a Wanda. Es mucho más fuerte que yo. Ella puede ayudarte. Fury ignoró la protesta y continuó. Hablando de Wanda, necesito un favor. Mañana viajarás con ella. Tu grupo se dirige a Praga. Peter frunció el ceño. Espera, ¿Praga? Estamos en Venecia. ¿Por qué íbamos a ir allí de repente? Los labios de Fury se curvaron en una leve sonrisa burlona. Los planes de viaje suelen cambiar. Se inclinó hacia adelante y bajó un poco la voz. Hay alguien a quien necesito que vigiles mientras estés allí. Un hombre llamado Finn. Algo en la forma en que Fury lo dijo inquietó a Peter. ¿Finn? Fury asintió. Estuvo con Wanda esta mañana. Hay algo raro en él, y necesito saber qué es. Peter dudó y luego negó con la cabeza. No. No va a pasar. Se cruzó de brazos. A Wanda le gusta mucho ese chico. Los vi juntos. Hoy se besaron. No voy a meterme en esto. Dicho esto, se dio la vuelta bruscamente y se alejó. Al pasar junto a Quentin, le dirigió una mirada de disculpa. Lo siento, pero no iré a Praga contigo. Quentin simplemente sonrió, aunque sus ojos contenían algo más oscuro. No hay problema. Una vez que Peter ya no podía oírlo, Ill miró a Fury. ¿Y ahora qué? Fury se recostó en su silla y cerró el ojo. No te preocupes. Mañana tomará el avión a Praga. La confianza en su tono no dejaba lugar a dudas. La mañana siguiente la entrada del hotel estaba llena de estudiantes recogiendo sus cosas. Estacionado en la acera había un elegante vehículo negro, con un diseño notablemente más militar que el del típico vehículo turístico. Peter se encontraba entre sus compañeros de clase, mirando la camioneta con una sensación de hundimiento. ¿Qué demonios es eso? Susurró Ned a su lado. Antes de que Peter pudiera responder, su maestro, el señor Arrington, salió del hotel, sonriendo de oreja a oreja. Levantó una pila de documentos con entusiasmo. Muy bien, todos. Cambio de planes. Nos vamos a Praga. El corazón de Peter se encogió. Espera, ¿qué? ¿Sí? Tuvimos muchísima suerte.
La agencia de viajes nos llamó y nos dijo que nos habían mejorado el tour. Anunció Barrington con entusiasmo. Peter palideció. Abrió un poco la boca antes de volverse lentamente hacia Ned, con la voz apenas por encima de un susurro. Se acabó. Ned lo miró confundido. ¿Qué pasa? Peter exhaló bruscamente. Nos han robado las vacaciones. Ned parpadeó. ¿Por quién? Peter se frotó las sienes, temiendo lo que vendría después. Nick Furia. Estaba tan seguro de que había escapado. Estaba tan seguro que había evitado verse envuelto en otra misión. Pero, una vez más, había subestimado al mayor espía del mundo. Fue demasiado fácil para Nick Fury desviar a todo un grupo de turistas. Los hombros de Peter se desplomaron. Este verano no iba a ser relajante. Capítulo 30. El cielo se extendía interminablemente, de un azul profundo e inmaculado. La vasta extensión que se extendía sobre él parecía recién lavada, clara e ilimitada. Abajo, un camino angosto serpenteaba a través de un bosque denso, atravesando árboles imponentes como un secreto olvidado. Al pie de la montaña, un pueblo moderno enclavado en el valle, su arquitectura de estilo europeo parece sacada de un cuento de hadas. Otro viaje agradable, reflexionó Finn, apoyándose en su asiento junto a la ventana. Su mirada vagó por el impresionante paisaje exterior mientras se estiraba. El zumbido rítmico del autobús se sumaba a su sensación de calma. ¿No eres feliz todos los días? Bromeó Wanda, con una suave sonrisa en sus labios mientras lo observaba. La felicidad tiene niveles, respondió Finn, girando la cabeza para mirarla a los ojos. Su expresión se suavizó, su mirada se llenó de algo más que simple satisfacción. Wanda lo notó al instante. Sabía exactamente a qué se refería. ¿De verdad es tan bueno? Preguntó con voz suave pero curiosa. Amar y ser amado, no hay nada mejor, dijo Finn con sencillez. Extendió la mano y rozó sus dedos con los de ella. La calidez entre ellos era palpable. Una tos deliberada interrumpió el momento. Peter Parker, sentado justo detrás de ellos, carraspeó y apartó la mirada, fingiendo observar el paisaje. Su incomodidad era evidente. Incluso mientras estaba sentado, lo estaban alimentando a la fuerza con romance. Suspirando, Peter agarró un par de gafas de sol elegantes y de alta tecnología y se las puso. A través de los lentes polarizados, vio a su mejor amigo, Ned, sentado unas filas más allá. El chico sonreía a su teléfono, sin duda absorto en una conversación con su novia. Tos, tos, tos. Peter se atragantó otra vez, esta vez por la injusticia del asunto. Todos habían acordado el programa de solteros para este viaje. Solo un grupo de chicos, pasando el rato, sin distracciones. Sin embargo, de alguna manera, él era el único que se quedaba sin pareja. «Peter, ¿te encuentras bien?», preguntó Wanda con voz preocupada. En los últimos días, le había cogido cariño al joven Spider-Man. Comparado con la mayoría de los Vengadores, quienes a menudo estaban absortos en sus propios juegos y agendas, Peter era refrescantemente genuino. «No, estoy bien. Solo un poco mareado», mintió Peter rápidamente, agitando una mano con desdén. Wanda arqueó una ceja, poco convencida. Finn sonrió con suficiencia. «Wanda, está perfectamente sano. Los jóvenes como él no se enferman tan fácilmente». Peter se tensó ante el tono de Finn, sintiendo algo tácito en sus palabras. Las gafas de sol en su rostro, Edith, no eran solo para presumir. Eran un sistema avanzado de inteligencia artificial conectado a los satélites de Industrias Stark, capaz de hackear casi cualquier red. Las gafas originalmente habían pertenecido al propio Tony Stark, un regalo que conllevaba una gran responsabilidad. Nick Fury se los había entregado, pero en verdad estaban destinados a alguien más grande. Y Pedro sabía, en el fondo, que aún no estaba preparado para ese manto. Aún así, no podía ignorar la advertencia de Fury del día anterior. Observa a Finn. Préstale atención. Peter echó otra mirada furtiva al hombre sentado frente a Wanda. Parecía relajado, pero había algo en él, algo en lo que Fury claramente no confiaba. ¿En qué estoy pensando? Wanda parece feliz, y no pienso arruinarlo. Peter negó con la cabeza, despejando sus dudas. Lo último que quería era ser él quien destruyera algo bueno en la vida de Wanda. Mejor dejarlo ir aún así, Finn se había dado cuenta. A pesar de la torpeza de Peter, sus emociones eran descontroladas, conflictivas, culpables, divididas entre el deber y la amistad. ¿Era así como actuaban todos los adolescentes estadounidenses? Un segundo, estaban pensativo. Al siguiente, estaban avergonzados más allá de lo razonable. Pero a Finn no le importó demasiado.
Si había una persona en Los Vengadores en quien confiaba sin dudarlo, era Wanda. Y si tuviera que elegir a otra, sería Peter. Claro, el chico era demasiado confiado, demasiado ingenuo. Pero precisamente por eso Misterio lo había engañado desde el principio. Pedro era alguien que todavía tenía fe en la gente. El mundo aún no lo había quebrantado. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, a excepción de un pequeño contratiempo. Peter, en su infinita sabiduría, casi provocó que todo el autobús se estrellara después de activar a Edith por accidente. Solo Finn y Wanda sabían la verdad de lo sucedido. Wanda estaba furiosa. Si el conductor no hubiera sido hábil, el autobús se habría precipitado por la ladera. Mientras tanto, Peter seguía haciendo como si nada hubiera pasado. Praga, llegada al caer la noche, el autobús ya había entrado en el corazón de Praga. La ciudad rebosaba energía, las calles rebosaban de gente celebrando una fiesta local. La música, la risa y el cálido resplandor de las farolas pintaron una imagen de pura vitalidad. Su autobús se detuvo frente a un gran hotel. En el momento en que los estudiantes entraron, quedaron atónitos. Lámparas de araña doradas bañaban el vestíbulo con una luz cálida. Los suelos de mármol se extendían interminablemente bajo sus pies, reflejando la pura elegancia del lugar. «¡Ay, Peter, esto es una locura!», exclamó Ned con los ojos abiertos de emoción. «Un viaje de superespionaje es mucho mejor de lo que esperaba». «Eso no es nada bueno», murmuró Peter sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Esta no era una excursión escolar normal. La mitad de sus planes ya estaban arruinados. Solo quería disfrutar de unas vacaciones sencillas, pero ahora estaba enredado nuevamente en los asuntos de Fury. Suspiró, resignado a su destino, y siguió a los demás hacia el mostrador de recepción. Mientras tanto, al otro lado del vestíbulo, Finn observó casualmente su entorno y asintió en señal de aprobación. «Nick Fury tiene sus momentos», murmuró, mirando el lujoso interior. Incluso después de 5 años de ausencia, este hombre sigue manejando los hilos como nadie. Wanda se burló. No le daría mucho crédito. No es tan diferente de Hydra. Hará lo que sea necesario para conseguir lo que quiere. Finn sonrió con suficiencia. «Oh, no sé. Creo que me está empezando a caer bien». Wanda frunció el ceño ante su cambio de tono. Entonces Finn le mostró su teléfono. La aplicación del hotel acababa de enviarle una notificación. Su habitación individual había sido mejorada. Aún doble. «Parece que Fury está de buen humor», comentó Finn con diversión en sus ojos. Wanda lo miró fijamente y negó con la cabeza. «A veces, quiero abrirte la cabeza y ver qué hay dentro». «No querrás», dijo Finn con una sonrisa burlona. «Quizás no puedas resistirte a lo que encuentres». Wanda puso los ojos en blanco. Increíble. Antes de que Finn pudiera seguir burlándose de ella, Peter apareció junto a ellos, bajando la voz a un susurro. «Wanda. Fury necesita una reunión contigo. Urgente». La expresión juguetona de Wanda se desvaneció. Su actitud cambió al instante, volviéndose aguda y seria. «Lo tengo», dijo ella. Volviéndose hacia Finn, le dio un beso rápido en los labios. Su toque se prolongó solo un segundo más de lo necesario. «Vuelve a la habitación y quédate ahí», le indicó. «No andes por ahí. Yo me encargo de todo». Finn parpadeó, sorprendido momentáneamente por el beso inesperado. Cuando se recuperó, Wanda ya se estaba alejando. «Vamos, Wanda», pensó mientras la veía desaparecer por las puertas del vestíbulo. Dejado solo, se dirigió hacia el piso de arriba. Una vez dentro de la habitación, arrojó su equipaje a un lado con naturalidad. Luego, con un movimiento de la mano, creó una ilusión. La imagen de alguien duchándose en el baño. Hecho esto, se volvió hacia el espejo. Una sonrisa burlona tiró de sus labios. «No hay manera de que me quede aquí sentado sin hacer nada». Un movimiento de su muñeca y su ropa se transformó en algo completamente diferente. Un atuendo que recordaba a un antiguo guerrero, fluido y sombrío. Luego sacó una máscara de su bolsillo y se la puso. «Misterio, préstame tu guión y haré que mi grupo Shadowcan sea famoso en todo el mundo», sonrió Finn. Su reflejo se volvió borroso. Su forma se desvaneció. Y en un abrir y cerrar de ojos, él se había ido.